Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba, un día de júbilo, un día de gozo porque tenemos que hablar de las declaraciones de Víctor de Aldama y de sus consecuencias. Vaya por delante una reflexión. ¿Qué pesa más? A un lado, todas las querellas que anuncia, querellas no, demandas que anuncia el Partido Socialista de los afectados por esta declaración, eso a un lado de la balanza, o en el otro lado de la balanza un señor que dice, sí, yo reconozco haber pagado a funcionarios públicos y a otros que no lo son, pero casi, este dinero y este dinero. Con esa declaración se autoinculpa. Es decir, que Aldama le dice a la justicia, sí, yo he pagado un cohecho, 2, 3, media docena, ¿vale? ¿Eso qué pesa más? ¿La declaración de Aldama? Pues claro, pesa mucho porque desde luego le ha valido para estar libre y en la calle, de acuerdo. Pero eso acrecienta la condena que va a tener en el tiempo que la justicia determine, pero desde luego suponen más años de condena. Eso está también bastante claro. Bien, vamos a empezar con las presentaciones y le metemos diente a este asunto que es enjundioso y divertido, donde pocos, eso me lo tenéis que reconocer, pocos sábados van a ser tan divertidos como el de hoy. Empiezo con las presentaciones, digo las preocupaciones, porque estoy pensando como veo a Balbás y veo a un socialista preocupado. Bueno, don Iñaki Ezquerra, buenas noches, intelectual, fundador del Foro de Hermoa, escritor en varios medios de comunicación y hombre que viene con una sonrisa en los labios, que es un sábado diferente el de hoy. Don Mario Garcés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Político. Jurista, especializado en diferentes asuntos de la administración en los que ha tenido responsabilidad y no por ello, pues intelectual, ¿no? Que pocos pueden decirlo. Noche divertida, pero inmunda. Estamos viviendo lo peor que hemos vivido en los últimos años en este país. Bueno, oye, mira, vamos a ver, no me vas a amargar la noche. No te la amargo, no te la amargo. Voy a empezar diciendo otra verdad absolutamente indubitada. Y es que no habíamos tenido nadie que metido en el ajo tirase de la manta. Esto es nuevo en la democracia española. Es el primero de los casos, y yo que me alegro. Don José Luis Balbás, auditor, economista y 25 años dedicado al PSOE. Muy buenas noches. Sí, pero bueno, mi especialidad es la estructuración financiera, ya lo sabes. Bueno, estructurador financiero, hoy la vas a tener que reestructurar algunas cosas. La pasta, Bueno, vamos a ver imágenes de Aldama saliendo de la cárcel. Esto fue el jueves a eso de las 10 de la noche, abandona Soto del Real, que es una prisión fría, muy fría, pero una prisión de lujo, porque ahí no están todos los que quieren, ahí están solo algunos de los que quieren. ¿Y qué dijo Aldama? Esto les va a servir, presten mucha atención, para calibrar la erudición del personaje. Escuchen lo que decía al salir. Se metió en el coche, luego salió del coche, y salió del coche para decir esto. Solamente decir dos cosas. Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. Bueno, pues el órdago está echado. Por cierto que Sánchez nos volvió a mentir una vez más. Dice que no, que la foto fue en un mitin. No, de mitin nada, chaval. De mitin nada. Fue en una selecta presentación de Pepu Hernández, en la sede socialista, a la que iban solo dirigentes socialistas y donde él ocupaba la tercera fila y luego le llevaron a un pasillo en el que se hicieron las fotos, las hizo Koldo, y me imagino que debe tener alguna que otra foto, que es eso que dice, no se preocupe Sánchez, que si quiere fotos las va a tener. Permítanme alargar las presentaciones. Don José María Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Juez en excedencia, doctor en Derecho y diputado de Vox. Bueno, hoy ha venido a un día grande, en Más se perdió en Cuba, que no voy a dejar que una mala noticia se nos cuele. Hemos escuchado a Aldama al salir de la cárcel. Mitómano, le dicen, mitómano. No tiene ni idea de lo que significa mitómano. Luego lo corrige, eso es correcto y es cierto. Pero no es que sea, supongo que quiere decir un narcisista. Un mitómano aquí tendría que aceptar que hay alguien superior a él para adorar al mito. Y eso es
en términos de sanchismo y completamente irregular, no existe. Sorprendente que la Fiscalía Anticorrupción, hijo de un acuerdo con el abogado Choclán, el abogado de Aldama, pues le decía al juez Santiago Pedraz: déjelo en libertad, no se preocupen, no le fije fianza, y salía pues con unas leves limitaciones de su libertad a entregar el pasaporte, muy poquita cosa más, muy poquita, pero que muy poquita. Tal vez sería bueno recuperar las declaraciones supuestamente improvisadas de un Pedro Sánchez en los entornos del Congreso de los Diputados. Despachaba este asunto de la siguiente forma. Las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene. Ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos, seguro lo hace, para desviar la atención, sembrar dudas y tapar pues lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje. ¿Cómo me recuerda todo esto cuando cazaron al corruptísimo Luis Roldán? Y luego Luis Roldán vino aquí y empezó a contar cómo eran los pagos en dinero negro que hacía el felipismo, algunos muchos, para cosas inconfesables. Y es mentira, es un corrupto, todo lo que dicen mentira. Exactamente igual que ahora. Iñaki. Sí, bueno, yo lo primero que diría es que Pedro Sánchez tiene el polígrafo en la voz. Es decir, que en el momento en que está mintiendo, ya sabemos todos cómo lo hace. O sea, hace una cosa como adelgazarla, a la vez ahuecarla, ¿no? Incluso hace un amago de chupar las palabras, ¿no? O sea, ya digo, el polígrafo lo lleva en su propia voz. Eso por un lado. Luego, a ver, el caso Aldama. Bueno, pues estamos ante un personaje que es realmente un ventilador, es el Aleph, ¿no? El Aleph de la corrupción. Es decir, que es lo interesante de este caso es, aparte de que esté hablando, pero que es que relaciona todo. Es decir, que todos los ahí aparecen todos. Está dibujando un mapa de eso que ya se llama corrupción estructural del Partido Socialista. Entonces, bueno, pues, en fin, estamos ante una especie de mezcla de thriller y de comedia grotesca, es decir, que no sabemos hasta dónde nos dan ganas de reír o de llorar, pero yo, si me permitís, voy a contar un chiste rápido, que me parece que es gráfico de lo que está ocurriendo hoy en el Partido Socialista y en el Gobierno, y es que la Guardia Civil para un coche y le dice al conductor, le dice que le va a dar un premio por conducir bien. Y entonces el conductor dice: qué bien, así me podré sacar el carnet de conducir. Entonces la mujer le dice: no le haga caso, que está borracho. El hijo dice: papá, esos son los mamarrachos que decías antes. Y luego se oye atrás la voz de la abuela que dice: ya sabía yo que con un coche robado no íbamos a ninguna parte. Entonces, realmente yo creo que ese chiste ilustra muy bien lo que está pasando en ese partido. En fin. Mario Garcés. Bueno, de tanto tirar de la manta, lo que había era un top manta de delincuentes debajo de la manta. Realmente la situación es grave, no extremadamente grave. Por divertida que sea, estamos asistiendo a uno de los espectáculos más deplorables, más lamentables que ha dado la política española en los últimos 45 años. La corrupción personificada en una serie de personajes, a cual más absurdo, grotesco y más zafio y más mezquino, ¿no? Este es una tragedia entre la mitomanía y la pitomanía, si me permites. La mitomanía en la acepción esa del mentiroso que se cree sus propias mentiras. Y luego está la pitomanía de los sábalos y compañía que necesitan además el dinero para sus fiestas y para sus frivolidades. Pero la gente se preguntará varias cosas. La primera es, ¿qué diferencia hay entre este caso de corrupción y otros casos de corrupción? Porque España ha sido azotada o ha sido asolada permanentemente por diferentes casos de corrupción, con género satírico, con género absolutamente también tragicómico. Pues que en este caso hay una persona que ha tirado directamente hacia arriba, es decir, ha levantado la manta y ha desvelado que el que estaba encima de todo y conocía absolutamente todo era el presidente del gobierno. Es la primera vez en la historia de la democracia española en la que se señala directamente al ojo de la luna. Ahí está, al número uno. En segundo lugar, demuestra que el Partido Socialista y el gobierno está corrompido
en todas sus esferas y que actúa además de una manera confederalizada, también corrompiéndose. Sí, con el cupos. propio Aldama dice que tiene que haber cupo. O sea, el cupo no era el cupo nacionalista, el cupo era el cupo de págame la coima correspondiente, que cada uno de los varones territoriales tiene que estar debidamente compensados. 3, no se salva a nadie, absolutamente nadie, ni Calviño, ni Rivera, ni Montero, ni Torres, Marlaska, ni Torres. absolutamente Torres. nadie. Y esto ha empezado, Torres no ha el hecho más que primero. empezar. Alguien dirá, hombre, pero es un mero testimonio y esto hay que aportar pruebas. Yo creo que es conveniente escuchar las 2 horas de declaración, porque muchos testimonios de estos ya estaban contrastados en algunas noticias que se han ido publicando, o aquí mismo los hemos comentado varias veces en esta cadena y en este mismo programa. Pero escucharlo de primera persona me demuestra, uno, que no sabiendo pronunciar la palabra mitomanía, que evidentemente no lo sabe y no es el tipo, desde luego, más afilado, el lápiz más afilado de Zamora, lo cierto y seguro es que sí que tiene un conocimiento profundo de la realidad del Partido Socialista Obrero Español. Y Como una que le dice curiosidad. por lo visto le dice a Ángel Víctor Torres, oye, ¿qué te has creído? ¿Que soy el Banco de España? Y una última curiosidad histórica, porque como es una noche que efectivamente tenemos que relajarnos, la expresión tirar de la manta es navarra, lo digo por Coldo y por Santos, el de Milagro. Qué bonito Y todo. era la tradición que existía en el siglo XVI de colocar en la catedral de Tudela una manta con el nombre de los judíos conversos para tenerlos perfectamente identificados. Ahora solamente esperamos que en Tudela se vuelva a colgar una manta con todos los socialistas conversos que vayan a votar a favor de la moción de censura cuando el Partido Popular la presente. Bueno, yo tengo una ambición mayor, que siendo Tudela el eje motor de la cosa, cuelguen al cuto. Efectivamente, ¿Eh? efectivamente. José Luis. Bueno, la operación es fuertísima. O sea, que es que estamos hablando de que Aldama es el gestor clave de la trama de la pasta. O sea, es quien tenía la caja. O sea, los 6 ministros que implica le pedían el dinero. O sea, que 6 ministros es lo que el tío ha cantado, ¿sabes? Y es una primera, un primer cántico. Luego va a haber la ópera y vamos a seguir más, ¿no? Entonces, claro, lo que está claro es que la foto es letal, porque la foto ya está clarísimo que no es casual. Es en un sitio privado de el PSOE, cuando estaba haciendo la candidatura del grandísimo candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu, no sé qué, que se quedó en no sé cuál. Que le conoceréis ¿sabes? por sus éxitos. Le conocerás, alguien le conocerá, pero el electorado parece que no le conoció. Por los triples. Sí, por los triples. Entonces, claro, es un tío que es lo peor que le podía haber ocurrido al PSOE, porque es el que está en todas las fotos al lado de Begoña. Ya en abril del 19. En la de San Petersburgo. Sí, no había nacido ni Ábalos casi. O sea, imagínate, llevaba 10 meses de ministro, ¿me entiendes? O sea, que y ya estaba allí, en San Petersburgo. No estaba Ábalos, estaba Aldama, con Hidalgo y con Begoña. O sea, eso ya es demoledor. Ni había habido COVID, ni COBA, ni nada. ¿Pero por qué estaba allí Aldama? ¿Por qué estaba allí? Al lado de los 1.100 millones del tema de Globalia, Air Europa y tal, eso son 1.100, ¿sabes? Luego ya hemos empezado con 15.000, 25.000 y tal, que eso parece como charcutería, ¿no? Parece como tal, ¿no? Y claro, y este señor lo que dice es que Sánchez ordenó, o sea, eso es lo que él va diciendo. Sánchez ordenó esto, ordenó lo otro. Y claro, y Sánchez se supone que es Begoña, pero es que Begoña, no sé las horas que ha pasado de su vida a lo del Aldama, pero fotos en las televisiones, vamos, en cuanto pongas un vídeo, aparece mucho más Aldama que Ábalos ya, porque como Ábalos desapareció el 10 de julio del año 21, o sea, ya estaban los fenicios todavía por aquí o algo así, ya, del 21. O sea, pero no, Aldama ha seguido hasta ayer por la mañana, que seguía con la caja, los billetitos, te doy, no soy el Banco España, que hace falta tela, ¿eh? Es decir, que ya le interpretaban como el candidato a presidente del Banco España, al menos por la caja, que es lo que él, claro. Yo he visto el vídeo, los 2 horas menos 1 minuto, exactamente que tiene, me parece una obra maestra de la judicatura, alguien lo habrá planificado, y desde luego
no es, como se dice, eso no ha salido de la cabeza de Aldama, ¿no? Ha salido ni de su imaginación de tampoco. ni de su imaginación. Eso tiene una técnica jurídico, trama del movimiento del dinero, y esto es capítulo 1, o sea, no nos hagamos mucho lío. Capítulo 1. El capítulo 2 va a ser más terrible, y ya cuando le han dicho que no había pruebas, dice: no se preocupe, señor Sánchez, le ha dicho Aldama, las pruebas las que quiera, si tenemos todas, y estoy seguro que las tienen. Claro, fíjense una cosa, hay unos dispositivos, 4, que fueron incautados, que eran de Aldama y de Ábalos, y que estaban... Casualmente encontraron el pendrive en el registro. Están en manos de la UCO. En manos de la UCO hay ahora unos Excels que dice pagos, 460.000. ¿A quién? Y se ponían motes. El feo. Bueno, claro, el feo, hay mucho feo ahí. Podía ser Koldo, podía ser pues, Ábalos. Podría ser de Torrento, sí. Ahora es Verde y Conasas. 460.000, más de 400.000, pues el feo ya tiene apellido. Y así sucesivamente. O sea, no es que es una declaración en vacío, sino que es una declaración que ya cuenta con un apoyo, un soporte documental que tiene la UCO y que él está dispuesto a ampliar, que ahí viene lo bueno. Don José María Sánchez. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, o hacerles una pregunta. ¿Ese pendrive con esa información se lo interviene la UCO a quién? Aldama. Aldama. Unos a Aldama y otros a Koldo. A Koldo, en la casa de Koldo, en el registro. Sí, y casualmente había un pendrive ahí esperando. Dice: esto es para la UCO, que no se le olvide. Eso es como estaba. Sigamos. Pero hay una cosa muy sorprendente en la reacción del presidente del Gobierno y cuando le preguntan a la salida del Congreso. Y dice: pero vamos a confiar en la declaración de un imputado. Bueno, pues entonces vamos a confiar en la declaración o no declaración de su mujer. Claro. Porque está igualmente imputada. Ese razonamiento él no se lo aplica a su mujer, porque lo es, claro. Digo porque lo es mujer de él e imputada. Esto también, permitidme que me salga un poco del asunto, Aldama. Lo de la mujer y Sánchez, al que se le ha recibido declaración en calidad de testigo en la causa de Begoña, es sorprendente, porque los dos, uno en razón del parentesco que le une con ella y ella en razón de ser imputada, no han querido declarar, se han comparecido, pero han dicho que no iban a declarar con arreglo a las leyes procesales. Bueno, ¿y por qué no declaran? Es que el hecho de que se pongan de acuerdo en no declarar, no sé, para cualquier persona, para los que no saben nada de derecho ni tienen formación jurídica, indica que estás ocultando algo. Porque si no tienen nada que ocultar, ¿por qué aquello que no tienen que ocultar, que es confesable, no lo declaran ante el juez? Es inexplicable. Y bueno, en cuanto a lo de Aldama, bueno, pues vamos a ver el juego que da todo esto. Yo espero y confío que sea todo tan proficuo como, en fin, nos dice aquí José Luis Balbás. Este es un tipo de personaje que existe o ha existido siempre en lo que podamos llamar eso que tú has mencionado antes o has calificado de corrupción estructural, ¿no? Del PSOE o de cualquier partido político, porque hay otro en España que tiene problemas parecidos, que es el PP, o los ha tenido. Este es un personaje característico de esta corrupción de los partidos políticos, porque ordinariamente los partidos políticos tienen un agente de corrupción. Es decir, el corrupto, el que hace los manejos de dinero, por ejemplo, el que es depositario de ese dinero, el que luego reparte, etcétera, no suele ser un ministro, un presidente de Diputación Provincial, un presidente comunitario. Hay un agente, y el agente cobra. ¿Y cómo cobra la gente? Pues que el que parte y reparte, en este caso no se lleva la mejor parte, pero se lleva parte. Entonces es un trabajo que tienen, un trabajo, claro, que es un trabajo de naturaleza criminal, pero es una actividad que ellos tienen. Y siempre ha habido un personaje de estas características. Siempre lo ha habido. Yo no quiero dar nombres porque
y además es posible que hasta esté ya difunto, no lo sé, pero hubo un señor que era concejal en un ayuntamiento muy importante de España, y me vais a perdonar que no precise más, que había sido ya concejal durante el régimen de Franco. Y siguió siéndolo después, en la transición y muy avanzados ya los tiempos democráticos. Y este señor tenía una cualidad que no tiene Aldama, de momento no sabemos que la tenga, y es que él en ese ayuntamiento tan importante repartía entre los partidos políticos, entre el suyo y entre los demás. Hombre, Todo el dinero generoso. cuyo origen era un origen ilícito, porque en los ayuntamientos las cantidades que se manejan, desgraciadamente, son muy importantes. Entonces, mientras este señor lo hacía bien, y lo hizo bien muchos años, muchos, tantos como he dicho antes, allí no se quejaban. Luego hubo una noticia de prensa acerca de su hijo, tal, y este señor, que ya era mayor, dimitió. Y se quitó de en medio razonablemente, con buen criterio. Y bueno, a pesar de ese trabajo, pues como un señor, ¿no? No entró en nada, no discutió con nadie y se acabó el problema. Claro, ¿qué pasa a veces cuando hay un agente de estos que reparte entre diversos partidos? Que, insisto, no es el caso de Aldama, que parece que ha repartido solo entre el PSOE, o sea, intramuros. Intramuros. ¿Qué pasa? Pues que cuando hay un señor de esto, un agente de estos de corrupción, que es que se reparten de partidos, todo es pacífico hasta que en algún reparto hay discrepancia entre los beneficiarios. Y entonces es cuando nos enteramos de que hay corrupción, porque el que se considera perjudicado presenta una querella en un juzgado. O sea, cuando en medios corruptos municipales veáis aparecer una querella en un juzgado de un grupo municipal contra otro tal, es que se han peleado por el reparto del dinero de origen ilícito. Eso es casi sistemáticamente así. Y puedo mencionar otro caso, pero no lo voy a hacer, en el que tuve que intervenir profesionalmente. Vamos al caso que nos ocupa, que es la declaración de Aldama, que es extensísima y hay que agruparla. Hay que agruparla para poderla digerir adecuadamente y evaluar algunos de los asuntos que se dice. La primera parte, por su importancia, desde luego hay que ponerla ahí, en la primera parte, es lo que afecta a Sánchez y a su mujer. Dice de Pedro Sánchez que fue él, a través de alguien, el que invitó a que llevaran a Víctor de Aldama a esa reunión interna del Partido Socialista, en la que le sentaron una fila delante de Ábalos y que, bueno, pues ahí se hicieron unas fotos, y dice que Sánchez le agradeció oscuras gestiones en México y en Venezuela. Lo que toca a la mujer, bueno, pues lo que toca a la mujer es de traca, que la acompañó para ir a ver a Teresa Rivera para un nuevo business que le interesaba, una compañía de Globalia, que era Guacalúa, que era hacer no sé qué turístico en la España vaciada. ¡Buah! Fenomenal, ya tenemos otro asunto para la pobre Begoña. No ha aportado pruebas, pero asegura tener todo documentado. No voy a declarar. Víctor de Aldama dice que su encuentro con Sánchez en un mitin del PSOE no fue fortuito, que acudió invitado por el exministro Ábalos y su asesor Koldo García, porque, recalca, Sánchez le quería conocer. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo. El presidente siempre ha evitado entrar en detalles sobre este asunto. Señor Sánchez, ¿podría decirle a los españoles cuántas veces, dónde y sobre qué hablaron usted o su mujer con el señor Víctor de Aldama? Bueno, sobre eso, ¿qué quiere que le diga? Lo he dicho ya. Declaraciones que hizo tan solo 3 días antes de que se publicara la imagen. Ferraz respondió entonces, borrando de la red de Flickr todo rastro de aquel mitin. Desde entonces en el PSOE salieron en defensa de Sánchez. Los que somos cargos públicos, políticos, nos hacemos miles de fotos. Lanzaron una campaña incluso a través de las redes sociales y desviaron la atención hacia antiguas amistades de Feijóo. Marcial Dorado. Aldama, en su declaración ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha afirmado incluso que Sánchez le llegó a felicitar por todo lo que estaba haciendo. Y aunque hubiese negado que se conocieran, el comisionista dice que mantuvo hasta 7 encuentros con su esposa, Begoña Gómez, y en Moncloa. Todos ellos en relación a Guacalúa, filial de Globalia, que firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Empresa, y afirma que en uno de ellos incluso estaba presente la vicepresidente tercera Teresa Rivera, para impulsar un proyecto para la España vaciada. En su testimonio, Aldama asegura incluso que ejerció como mensajero de
de Sánchez en hasta 3 ocasiones, porque tal y como le aseguró Koldo García, ex asesor de Ábalos, el ministerio les quedaba grande. Y rinconcito para hablar de la salud más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña una noche más de sábado claro, aquí. es encantadísimo. Protege tu vida. Se acerca la Navidad. La Navidad son cenas de empresa, muchos restaurantes, muchas cenas en familia y hay que acordarse de tomar unas medidas, ¿no? Por ejemplo, el desfibrilador. Efectivamente, es buen momento para pensar eso, pensar que no nos va a ocurrir. Pero es que puede pasar esa parada cardíaca, ese momento tan crítico que la persona, a través de ese infarto agudo de miocardio, la sangre no entra en el corazón en ese momento lo que hace es decir, algo ocurre aquí, ¿no? Entonces, en vez de latir normal, se pone a fibrilar. La fibrilación es un movimiento pues muy extraño, no es nada contundente, no saca sangre, y entonces lo que hay que hacer en ese momento es parar el corazón. Fíjate, lo que hace el desfibrilador es parar el corazón para que de nuevo las células empiecen de nuevo a latir. Recuperen su ritmo habitual. Eso es lo que hace el desfibrilador. Entonces, ante ese momento, lo más eficaz es tener un desfibrilador. Desfibrilador que antes no, pero... Hay que contar por qué. Porque cuando tú llamas a los servicios de urgencia, que hay que llamarlos sí o sí, siempre. Pero claro, tardan en llegar, depende de dónde vivas, pero tardan en llegar 10 minutos, un cuarto de hora, algo por el estilo, y eso es llegar tarde. Eso es llegar tarde. Entonces, ahora, como tú bien has dicho, nos vamos a juntar las familias, nos vamos a ir a restaurantes. Yo hago un llamamiento a las personas que tenéis un restaurante. No es obligatorio, efectivamente, pero, hombre... Debería serlo. Debería serlo, pero ya que no lo es, el que aprecie a sus clientes, a sus empleados, pues bueno, lo tenemos ahí, que realmente no es algo caro y que ya dura toda la vida, ¿no? Y entonces, en el momento que ocurra algo, actuamos, ponemos los parches, escuchamos, si hace falta va a dar la corriente, si no, no la va a dar. Y vamos a salvar a la persona para que cuando llegue al servicio de emergencia se encuentre una persona que está viva y no se daña tampoco el cerebro, que también es importante. Esos son 4 minutos, 5 minutos a lo sumo, ¿no? Por ahí. O sea que hay que actuar rápido y esto nos permite hacerlo y salvar esa vida y además también en muchos casos evitar secuelas. Evitar secuelas, porque ya pasan 4 o 5 minutos. El otro día aquí en el programa del Gato, me parece que era Óscar Rivas, nos comentaba que a su padre estaba en un restaurante y le quedó una secuela que ha quedado... un oído sordo, ¿no? Claro, el cerebro al final, si afecta en algún sitio, pues eso ya es así que realmente vamos a tomar esa conciencia, tenerlo, no nos tiene por qué pasar nada, pero evidentemente estamos protegidos. Comunidades de propietarios. Muy importante, muy importante. Porque pasamos mucho tiempo en casa. Eso es. Y ahí puede darte el jamacuco. Eso es, si no tienes la máquina, poco puedes hacer. Poco puedes hacer. Mira, el 80% de los casos ocurre en casa. En el 95% de los casos, cuando llegan, ya la persona no puede hacer nada. O sea, que son cifras tan alarmantes. Y cada 20 minutos muere una persona. Es decir, que realmente no tenerlo, pues es... Adolfo, ¿cómo podemos hacernos con un desfibrilador? Pues muy fácil. Mira, llamáis a ese teléfono, 900-730-061. Os vamos a atender. Podéis llamar ahora, porque además, a ser espectadores más se perdió en Cuba, os vamos a hacer un descuento importante. Vais a poder ver también y preguntar por el electro que te puedes hacer en casa para ver las arritmias. Y luego, pues, Xavier tiene aquí... El regalo, que es un tensiómetro, pero digital y que habla. Y que habla. Y que no deja mentir. Eso también es importante. Así es que, bueno, ni lo dudéis. Cardioprotegeros. Cardioprotegeros. Tengamos nuestro corazón, que es nuestro motor, bien cardioprotegido. Adolfo, mil gracias por estar aquí una noche más. Gracias. Nos vamos a publicidad. Sobre lo que tenía que agradecer Sánchez a este hombre, a Víctor de Aldama, no le quiero llamar personaje porque incurriré en delito de Pedro Sánchez. No, personaje no, este hombre, Víctor de Aldama. Bien, pues le tenía que agradecer una oscura gestión para conseguir un tren, el Tren Maya en México. Le tenía que agradecer o casi encargar el restañar relaciones diplomáticas después de que España pues, apostase por Juan Guaidó. Y entonces pensaron, a ver, ¿quién tiene buenas relaciones? Que tiene buenas relaciones Aldama con el gobierno de Venezuela, queda dicho, si les cuento, que Delcy, lo recordarán, cuando le escribía le llamaba Vic. No me le llamaba Víctor, ni Víctor Gonzalo, que es como se llama, no, le llamaba Vic. O sea, eso ya demuestra cierta relación de intimidad. Por no hablar de que él fue quien buscó un acomodo a la altura para ella en Madrid, bueno, luego hablaremos de eso.
De momento, la implicación a los Sánchez con esta historia. Balbás, la foto no fue fortuita. No, la foto no es fortuita absolutamente para nada. Y lo que no es fortuito es que Mr. Aldama dólar-euro, porque ya hacía de todo ha durado mucho tiempo. Pero mucho tiempo, o sea, es que no, o sea, es que si estamos ya hablando de que en el 18 estaba cerca, en el 19 ya está en plena acción, está el 20, el 21, el 22, el 23 y hasta el 24, porque hasta hace poco nadie decía nada de esto, señor, al contrario, era como una eminencia casi del business plan, llevarse pasta del Estado español, porque toda esta cosa está financiada con dinero nuestro y nos da la risa, pero la pasta no la limpian a nosotros, nos suben los impuestos. Explícalo. Porque el dinero es a cambio de concesiones, de dinero público, a cambio de favores, a de cambio llevárselo por la licencias. cara, pero sin concurso. O sea, Sí. esto ya son por la cara. Un concurso de una cosa como para la de Air Europa, pues exige una due diligence, dirige un plan comercial a ver si hay mercado para poder devolver 1.100 millones de euros. 1.100 millones de euros, devolverlo. Una cosa que un poco antes del tema del COVID estaba valorada en 450 millones que iban a pagar por todo Globalia, una que se llama Iberia, por razones de Estado de España, porque es una buena compañía, Air Europa, con muchos empleados, no sé, 15.000 o cantidades importantes de este tipo, ahora se habrá quedado en menos, claro, después de esto, y España necesita quien le trae los 94 millones de turistas que tenemos, pues hace falta muchos aviones, ¿no? Y por eso, por razones de Estado, no se podía dejar caer una cosa tan grande, ¿eh? Otra cosa es la venezolana esa del timo de los 53 millones, que eso es surrealista, pero esto es una cosa real, pero quebrada estaba prácticamente, o sea, que eso ya no... Claro, a partir del COVID se cierran todas las líneas turísticas. Y claro, todas estas se caen todas, o sea, no es solamente Air Europa, que se va a tomar vientos, que se llama, directamente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a pagar 12.000 nóminas, una cosa que está parada? Pues todo o sea, un desastre. Y cuando vuelve, pues aparece ahí con un plan de resurgimiento ya no de lo que valía, sino de 3 veces lo que valía. Y entonces, claro, esa es una operación que está ahí. No, pero no solo está ahí, está en Europa, porque 700 y pico millones son fondos Next Generation de Europa. Europa. Como dice Aldama... Y Aldama estaba ahí, era el cabeza que estaba ahí. Como dice Aldama, Balbás, de eso hablaremos otro día. Él dijo cuando le preguntaron directamente sobre... Ya, porque es una de las, aquí cosas más... Lo que denuncia Aldama es que se nos ocurre una idea turística para la España vaciada y pido una reunión con Teresa Rivera, y la recibe. Y se lo contamos con Begoña y con gente de la empresa. Y la vicepresidenta tercera. Guacalúa. Rivera en persona, ¿eh? Sí, sí. O sea, o sea, alguien era, ¿no? O sea, se convirtió casualmente, yo creo con casi ninguna preparación financiera, sí que es un buen mangantillo de estos de yo me vendo la moto y yo domino, en el sueño no conocía a nadie ese tío, se metió por allí porque conocía al hermano de Koldo, que también era, pues si no era conductor, era pues bedel o algo por allí, de algo estaba. Entonces, bueno, no se sabe cómo. Te agradezco lo de conductor porque me viene al paso para contar que el coche, el Audi de Aldama tiroteado, 3 disparos, antes de que entrase en la cárcel, algunos dicen que como advertencia, puede ser, ¿verdad? Y en la cárcel otro aviso, ¿eh? Que él lo había utilizado para llevar a Sánchez, o sea, él había sido chofer de Sánchez en algún que otro momento, como tú sabes. Sí, no, sí. Es que es surrealista. Los 2 choferes, Santos Cerdán y Koldo, eran los 2 choferes, respectivamente y alternativamente, de Ábalos, que fue el director de la campaña y quien le llevó toda la campaña de las primarias del PSOE, por las cuales ganó, porque Pedro Sánchez no estaba en condiciones de dirigir esa campaña, la dirigió Ábalos, o sea, la segunda en la que gana ya en el 18. Bueno, entonces estos 2
que tienen tanta importancia. Uno es de un pueblo que se llama Milagro, que se llevaba ahí en la cosa agrícola Milagro, y tal. Milagro. Milagro, sí, no, sí, he estado personalmente allí porque teníamos una operación bastante grande de 20.000 metros cuadrados de plásticos, o sea que... Y se hizo la operación. Y él pues estaba allí, él sería uno, yo no le conocí, evidentemente, yo me dedicaba al business, 20.000 metros cuadrados, no, ninguna gilipollez. Conozco perfectamente el sitio, pero era el señor que era el secretario de organización de un pueblo de 2.000 habitantes en Navarra, o sea que no hay más. O sea, y el otro, Koldo, pues su familia era de UGT de toda la vida, de Bilbao, de tal... Y era el otro chofer. Entonces son los dos choferes de Ábalos y de Pedro, y se convierten en los dos cajeros. Uno secretario de organización, porque le pone Ábalos, le pone de secretario de organización al punto suyo, ¿eh? Es Ábalos quien le puse de coordinador de organización, que es lo que era, ¿eh? Dentro de la ejecutiva de 50 que hizo Pedro Sánchez. No las hacía de 15 como hacíamos tradicionalmente, 15 nunca más, de 20 nunca más, ¿sabes? 50 en la ejecutiva. Y también Santos Cerdán era un vocal de la ejecutiva, el vocal de la organización, del mando absoluto de Ábalos. Pues entonces, estos dos se convierten en los genios de las finanzas. Claro, así les va, así les va. Iñaki. Sí, bueno, lo que mencionaba José Luis Albás de que este señor tenía un hermano que era escolta, creo recordar que era escolta de Ábalos. Sí, o sea, sí. Hombre, escolta, Bedel, algo es hermoso por lo que tiene de interclasista. Es decir, que aquí me llama la atención que, o sea, de repente un señor que, pues como Koldo, que es un portero de una discoteca, luego el otro que es hermano del escolta, o sea, esto se mueve en unos niveles, en fin, que de repente pues puede verse desde un lado cutre, pero a la vez también quiere decir que es tierno, sí. Tiene la parte esa tierna de que personas que están pues, en unos puestos humildes pueden luego ascender. Estaba acordando de una obra de teatro en Estados Unidos, estaba el mito de que un cartero podía llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Scott Fitzgerald hizo una muy divertida que era cómo llegar de presidente a cartero, cómo volver a... cómo recorrer el camino inverso. Bien, en fin, esto lo que demuestra es, pues eso, un interclasismo a la hora de seleccionar a los personajes, pero luego, claro, lo que choca es que estos personajes luego tengan acceso a todo lo que tienen, porque este hombre de Aldama es el perejil de todas las salsas, o sea, en sus declaraciones es que está saliendo todo, es decir, que aparece relacionada, todo aparece, todo el puzzle, las mascarillas, Air Europa, Globalia, la España vaciada, es que yo creo que no falta nada, es decir, que es realmente la pieza que faltaba de todo el puzzle y la que puede dar sentido a todo el cuadro, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo asombroso, es decir, que aquí alguien que ya digo, que aparece así de la nada y además que se conocieron, pues no sé, desayunando, creo que la presentación esa de los hermanos, aquí te presento, aquí no sé quién, y luego ya pues son las frases que quedan para la historia que habéis mencionado, lo de que no soy el Banco de España o la de Pedro Sánchez, sé lo que estás haciendo por nosotros. Es decir, que son frases que quedan pues, para la posteridad. Y una que no remató, por su incapacidad no remató Aldama, pero es lo del cupo. Lo del cupo es, mira, las lavanderías y Brooklyn te lo quedas tú. Queens y los billares, eso te lo vas a quedar tú. Y claro, si estamos haciendo negocios en el territorio de los billares de José Luis, habrá que darle algo a José Luis. No, vamos a... Mario. Bueno, es todo terriblemente divertido y divertidamente terrible, y lo vamos a explicar, ¿no? Es verdad que todo forma parte de una escenografía cutre, absolutamente sórdida, absolutamente zafia, muy propio del socialismo de los últimos 45 años. Es verdad que la corrupción ha asolado a los dos grandes partidos políticos de este país. Hay que dejarlo clarísimo. Pero es que en el Partido Socialista tiene una intensidad grotesca, especial, que además hasta en las formas pierde aceite por todos los lados, ¿no? Y es que este es un caso especialmente grave, el más grave que se ha conocido hasta ahora, porque, insisto, afecta como a las termitas a toda la madera, a todo el maderamen, y afecta directamente a la viga maestra, que es el número uno, que es el presidente del gobierno. Dicho esto, ¿por qué da este paso Aldama? Vamos a avanzar. ¿Por qué da el paso Aldama? Porque Aldama hace dos cosas. Se autoinculpa,
hay una declaración de culpa, hay un reconocimiento confeso de la comisión de unos delitos y atribuye la comisión de delitos o la participación en la posible comisión de delitos a determinados miembros del gobierno de este país. Desde luego el abogado, el letrado que le lleva a su defensa no es un piernas, no estamos ante la asistencia jurídica gratuita, estamos ante un gran profesional. Ha pasado del Waka Waka de Shakira al Wakalúa. Gran y caro profesional. Caro profesional, pero ya digo, ha pasado del Waka Waka al Wakalúa. O sea, ya ha sido una especie de correspondencia absoluta entre defender a Shakira y ahora mismo al cantante La Traviata, que es Aldama, ¿no? Y a partir de ahí, él sabrá qué acuerdo ha alcanzado o sobre qué acuerdo está negociando ahora mismo respecto a la intensidad de su posible reprochabilidad penal y a su respuesta. Dicho eso, si existe una declaración tan nítida, tan palmaria, tan explícita y tan directa por parte de un testigo privilegiado autoinculpado, como es Aldama, de la posible comisión de delitos por parte de determinados miembros del gobierno, ¿qué falla en este país? ¿La Fiscalía? ¿Por qué no actúa la Fiscalía? ¿Por qué en cualquier otro tipo de delito privado o público, en el momento que se produce un reconocimiento por parte de un testigo, como digo, relevante, como es el caso, de que alguien ha podido cometer un delito, se actúa inmediatamente por parte de la justicia? Y aquí todo se zanja con una declaración narcisista, soberbia y absolutamente hipócrita de un presidente del gobierno llamando personaje. Si él es un personaje, su mujer tiene que ser un personaje por razón semiótica, por razón semántica de equivalencia semántica, una personaja, efectivamente, como dice José María. Y sin embargo nadie hace absolutamente nada. Algo falla. Yo vengo diciendo que han tenido que ser las acusaciones, y en este caso también Vox, los que digan, bueno, estos tíos hay que imputarlos. Por supuesto, pero que falla la Fiscalía y falla las posibles autoexigencias de responsabilidad, que nadie evidentemente las va a tomar, porque tanto Pedro Sánchez como sus ministros se quedarán pertrechados en el poder, haciendo uso, lamentablemente, los letrados de la Administración del Estado y haciendo uso de los privilegios propios de su condición de autoridades públicas. Sí, mira, pero no me chafas el guión, estoy de acuerdo con lo que dices de la Fiscalía, pero hombre, yo venía aquí a agradecer a la Fiscalía Anticorrupción que haya tenido el valor de elaborar esa especie de pócima vitriólica que creo yo va a acabar con el sanchismo y que demuestra que aún en las fiscalías, ya saben de quién es la Fiscalía, pues eso, hay algunos elementos que dicen, no, ya, todo para adelante, y a este hombre se le da la condición casi de testigo protegido. Me consta que está con vigilancia porque alguien no se fía de que le pudiera pasar algo. En la cárcel, lo decía antes Balbás, hubo un preso que le dijo, te voy a chutar y no vas a declarar nada de nada, no vas a salir vivo de aquí, por ejemplo, ¿no? No, José María Sánchez. Bueno, yo insisto en lo que he dicho antes. Aldama, por lo que se puede saber hasta ahora, es un agente de corrupción. Del mismo modo que hay agentes de seguros, corredores de seguros, también. Este es un agente de corrupción. Lo que pasa es que, claro, tiene razón Iñaki, es un agente, bueno, tenéis razón todos, es un agente de corrupción en el que, vistas las magnitudes que se manejan, pues no parece el que sea profesionalmente más competente. Todos hemos, yo, unos años por razón personal, fui eso que se llama finance lawyer, ¿no? Y conocí a personas que se dedicaban a intervenir en negociaciones financieras, algunos de gran categoría. Recuerdo uno que había sido presidente de un banco americano en España, en fin. Bueno, este señor, pues como decís, no sabemos cuáles son ni sus capacidades ni sus méritos. Y en ese sentido, dice Iñaki, bueno, tiene un valor y es que esto es interclasista. Y dice Mario, bueno, pero en el PP también ha habido corrupción, pero este perfil grotesco no. Hombre, es que el PP es un partido más elegante, eso ya lo sabemos, ¿eh? Lo sabemos, incluso para la corrupción es más elegante que el PSOE. Entonces habrá acudido a un agente de corrupción diferente. Yo antes he mencionado uno, bueno. En fin, no lo sé. Yo lo que sí quiero destacar en esto es que, como agente de corrupción que ha sido el Partido Socialista, y según nos dice Balbás, desde la prehistoria, o al menos desde los tiempos de la reunión de San Petersburgo, y probablemente antes, porque no creo que esto haya sido como un hongo que surge en San Petersburgo, ¿no? En 2018.
Pues este señor trabaja para esta organización que se llama Partido Socialista y trabaja como agente de corrupción. Es decir, ¿en qué consiste ese agente de corrupción? Consiste en, ¿acaso captar? No lo sé, pero en todo caso gestionar fondos de origen ilícito que luego él, no según su leal saber y entender, sino según su desleal no saber y malentender, va repartiendo según le parece, con arreglo a algunas pautas de comportamiento sobre las que le habrán instruido, digo yo, pero con suficiente autonomía para decirle a un ministro, oye, pero ¿tú qué te crees, que yo soy el Banco de España? O sea, en un plan castizo de Zarzuela, ¿no? Lo que quiero decir es que esta figura es imprescindible porque, como he destacado antes, es inconcebible que esta función la desempeñe, pues lo que he dicho, un ministro, un vicepresidente del gobierno. Eso, claro, ese sería ya, no lo sé, como que la mafia gobierne España, pero no que la gobierne por detrás, sino que sea un comité de mafiosos el que se siente en el Consejo de Ministros. Claro, esto no puede ser. Entonces, vamos a ver, luego está la participación que tiene en diversas operaciones, como estáis explicando. Hasta ahora se ha hablado de dos, si yo he entendido bien. Una es lo de las mascarillas, que esencialmente es que se cobra comisiones por concesiones no regulares de contratos adjudicados en situación de crisis sanitaria nacional, como es la de la epidemia. ¿Es eso? Si no he entendido mal. ¿O acaso más que comisiones, es decir, los adjudicatarios de los contratos son incluso miembros activos de esa trama de corrupción, porque son empresas controladas o pertenecientes a personalidades del Partido Socialista, personalidades delictivas, personalidades del Partido Socialista? Y luego está toda la cosa del rescate de Europa, que, como bien ha explicado José Luis Balbás, claro, un rescate de estas características, primero lo que requiere es que se examine en esa due diligence y en una negociación que no es nunca una negociación de 24 horas. Se puede hacer en 24 horas, pero no es nunca así en la realidad de las 12 cosas. meses. 12 requiere meses. Sobre todo el examen de la capacidad de repago. Si con tu actividad de negocio no eres capaz de pagar aquello que recibes en calidad de préstamo y que luego tienes que amortizar por principal intereses en unas fechas determinadas, pues no te van a prestar el dinero. Ni el Estado, ni Perico de los Palotes. Y luego, ordinariamente, porque es muy raro que todo se confía al desarrollo del negocio y por lo tanto a la capacidad de repago del propio negocio, ordinariamente, constitución de garantías, por si hay default, por si el deudor no puede pagar. Bueno, y entonces, según nos explicaba Balbás, yo no lo sé, pero José Luis tiene siempre muy buena información, que yo le agradezco porque me entero de muchas cosas cuando vengo a este programa, pues no ha habido tampoco. Entonces es una operación de financiación llamada de rescate rara. En una situación que dice José Luis que la puede justificar, bien. Y luego hay una tercera parte de las actividades de Aldama, insisto, parece ser que agente principal de corrupción, porque él tendría también personas que trabajarían para él no puede hacer todo. Este señor no creo que sea Superman. Hay una tercera parte de otras características que creo que tú luego nos vas a exponer un poco. Yo de eso no sé nada, pero que indica que la confianza del partido, si es así, era absoluta. Sí, vamos a ella. Hay que tener en cuenta que venimos de una Aldama que tiene mucha influencia en el gobierno de Venezuela, que importa petróleo, que ahora estaba en la cárcel hasta el jueves por la noche, porque dice que ha producido un fraude de 182 millones de euros. Oye, impuestos especiales, IVA, 182 millones de euros, tiene que ser un fraude descomunal. Es decir, este es un tío que tiene un poder en Venezuela, que lo demuestra con el oro que se trae aquí, y que tiene un cliente base, que es Air Europa, Grupo Globalia. Sí. Por eso coincide con Begoña en San Petersburgo y no sé si antes, me da igual. La cuestión es que, precedido de esa fama y de ese bolsillo lleno, parece que él se dedica a la petit monnaie,
bueno, arreglar algunas cosillas, ¿verdad? Algunos, porque claro, 3 jamones no es un cohecho, ¿verdad? Pues nada, pues este dinero que yo te traigo aquí, que viene a aliviar tu situación. Estamos hablando en total de unos 750.000 euros, que seguro que va a venir aquí Ábalos y va a decir, eso es calderilla con lo que yo movía en el Ministerio de Fomento y luego de Transportes. Y tiene razón. Pero a veces es esa petit monnaie que quema más en el bolsillo que otra. Y ahora vamos a eso. La bomba de racimo que tiró en sala judicial Víctor de Aldama. ¿Y qué dice? Bueno, oye, a Ábalos yo le di más de 400.000 euros y además cobró en especies. Y ahí entra el hombre piadoso, debe tener educación religiosa, Víctor de Aldama, que dice, algunas extramatrimoniales. Bueno, no me digas tú que no es del premio, que alguien califique así determinadas actitudes. Pagar el piso del uno, el chalet del otro, todas estas cosas se las considera, bueno, un pago en especies, ¿verdad? Luego habla de Koldo, 250.000 y también algunas cosas que podríamos llamar pago en especies. Todo esto cotiza, ¿eh? Para los normales, todo esto sería, tú que has sido inspector fiscal, sería materia de IRPF, pero bueno, en cualquier caso. Luego llega el espinoso caso de Santos Cerdán, aludido anteriormente. Este dice que a este le dimos, yo lo vi, se lo daba Koldo, un sobre con 15.000 euros por habernos puesto en contacto, dice, con una constructora. Oye, pues por hacer ese favor, yo he puesto en contacto a mucha gente y nunca he cobrado a nadie, ¿no? Bueno, y dice Santos Cerdán que me geolocalicen. Oye, majo, si has ido al bar de enfrente de Ferraz y te has dejado el móvil en la oficina, estás jugando con ventaja, ¿eh? No nos cuentes más milongas, porque no. Sigo y no paro, porque es que luego viene el asunto de Ángel Víctor Torres, que por vender las mascarillas, mejor dicho, por comprarlas en Canarias, dice, yo 50.000, ¿eh? Y parece que a este no se las llegan a dar, pero es el que peor queda en toda esta comedia, ¿verdad? Porque es el que aspira 50.000. Hombre, Canarias es una hora menos, ya lo sé, pero las mascarillas deben costar lo mismo, es un poco exagerado, ¿no? Luego viene lo de Rivera, contado anteriormente, que se avino a una reunión con esa corte que trae Begoña siempre cuando viene, a proponer algo lucrativo para Begoña, para Globalia y para Aldama. Bien, y la España sigue estando vaciada. Luego llega el caso de Montero, Mario. El caso de Montero es que le dieron 25.000 pavos al director de gabinete, dice que porque anulara unos embargos a una sociedad amiga. No tengo más información, pero eso me parece de traca. Ha salido la señora esa que aplaude desaforadamente al presidente del gobierno a decir que todo eso es mentira. Ella habla en nombre del jefe de gabinete, al que no le han dejado ni aparecer, por cierto. Y ahí me voy a parar por ahora, porque lo otro se lo desgranamos en otro trabajo, que esto es muy largo. Vamos a ver la bomba de racimo que tiró al aire Víctor de Aldama. Hasta 600.000 euros en comisiones. Eso es lo que asegura Víctor de Aldama, que habría pagado a varios ministros de Sánchez, incluidos líderes del PSOE. Por primera vez, el comisionista de la trama Koldo se ha autoinculpado del pago de numerosas cantidades de dinero. Y es la primera vez que asegura que el exministro Ábalos recibió cerca de 400.000 euros en efectivo. Cerca de 250.000 quien fuera su asesor, Koldo García. En su declaración también ha señalado al número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, que habría recibido hasta 15.000 euros. Dice el comisionista que fue un cobro en efectivo que iba en un sobre cerrado y que se lo entregó el propio Koldo García en un bar cercano a la sede de los socialistas de Ferraz. Y un pago, dice, que responde a una licitación en el País Vasco que le correspondía recibir al secretario de organización del PSOE. Aldama también señala a la mano derecha de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hasta 25.000 euros dice que habría recibido su director de gabinete, Carlos Moreno. En su declaración también aparece como señalado el ministro Ángel Víctor Torres. Dice que le pidió una comisión de 50.000 euros por la compra de material sanitario e insiste incluso en que llegaron a amenazarle si no realizaba el pago. Aparte de todas las comisiones directas, Aldama también ha mencionado que se hicieron pagos en especies en relación a la financiación de las relaciones extramatrimoniales del propio exministro Ábalos y su entonces asesor. Mario Garcés. Yo voy a dejar al margen la pitomanía de Ábalos y sus relaciones extramatrimoniales. Como diría Aldama, pitomancia. Pitomancia, la pintomancia de Pinto. Y me voy a detener en que no sé cuántas descripciones, identificaciones de tipos delictivos ha hecho Aldama en su declaración, pero son decenas.
Decenas. O sea, más allá de lo que es el relato épico, de lo que es la transhumancia delictiva del Partido Socialista Obrero Español a lo largo de los últimos 45 años, en 2 horas se condensan decenas de delitos. Testificales, evidentemente, sobre la base de un testimonio, pero decenas de delitos. Comencemos, por ejemplo, por el delito no que haya podido cometer el director de gabinete de la ministra de Hacienda, sino la persona que por instrucción del director del gabinete de la ministra de Hacienda dentro de la agencia tributaria pudo dar la orden para que se hiciera un trámite absolutamente ilícito. Habrá que probarlo. Porque, ojo, aquí estas bombas de racimo tienen muchos efectos colaterales. No solamente a quien se identifica nominativamente, sino al funcionario que actúa como correa ejecutiva para aparentemente la resolución de un acto administrativo que puede ser de naturaleza delictiva. Torres, ese buen hombre canario que venía aquí con esa alma redentorista. Hay una cosa que a mí me parece realmente dolorosa, y es que se hayan cometido delitos además durante la pandemia. Es decir, en un momento que murieron más de 150.000 españoles, que haya gente que se hubiera estado lucrando impunemente y que aparezcan todos estos tipos desde el conseguidor, ilustrado o no ilustrado. No es el caso, evidentemente, de Lazarillo de Tormes, este es el Lazarillo de Zamora. Y la verdad que vayamos viendo cómo unos y otros, por cierto, unos y otros, se han estado beneficiando en algunos casos de lo que era uno de los mayores dramas, o el mayor drama sanitario que ha vivido este país, o la humanidad en el último siglo, me parece lamentable. Pero podemos ir con cada uno de ellos. Ábalos. Ábalos, la verdad es que es la esencia, yo creo, no sé, del ecce homo político. Porque efectivamente, aparentemente, representa la cúspide de la organización delictiva, tal como está descrita, con una serie de terminales que eran sus colaboradores. Número 2, si acaso, porque desaparece y continúa la cosa. El number 2. Decía una cosa antes José Luis, y dentro de esta organización criminal, aparente si se confirma los datos que ha dado Aldama, que desde luego hay bastantes pruebas ya, y es que a mí me sigue sorprendiendo una cosa. Si yo me pusiera a delinquir, cosa que no sabría hacer porque soy muy torpe, yo intentaría escoger a los mejores. Pero es que aquí parece que hay un proceso de selección de los más tontos. Pero es que yo de verdad, o sea, esto os parece Torrente 9. Falta Jesulín y no sé quién más en la película. Porque no puedo entender, porque cuando tú acabas reclamando que vengan los más tontos, pueden ser los más leales y fieles inicialmente, pero son los que te van a destrozar, pues son tan torpes que te la acabarán liando. Y en segundo lugar, me ha sorprendido la falta de control del número 1 y del número 2 de esta trama. Porque ya que tienes a un conjunto de personas que pueden actuar en tu nombre, ya veremos si directo o indirectamente, que de pronto todo se desvanezca, que el castillo de naipes reviente y que Aldama de pronto declare de manera abierta, como está declarando en vía judicial. Forma parte, ya digo, un poco del paisanaje y del paisaje habitual de la delincuencia socialista, pero a mí, francamente, no me deja de sorprender. Bueno, con alguna puntualización, este es el hombre que aparcaba en el parking, donde no es fácil aparcar, del Ministerio de Transportes. Tú lo sabes mejor que ninguno aquí. Y llegaba allí con su Porsche o su cochazo de lujo, aparcaba, se movía por el Ministerio. Cuando tú has defendido alguna causa en la que se te ha visto con el ministro, en una situación de cumpleaños, por ejemplo, el día que... acordaros, el día que Ábalos cumple 60, si no recuerdo yo mal, se produce una cena en el restaurante de Aldama, que debe pagar Aldama, a la que vienen de invitados Pedro Sánchez y señora. Entonces, cuando los funcionarios ven esa relación, al tío que es el beneficiario, al Aldama de turno, le es muy fácil luego ir a Industria y decir: quiero una licencia para este amigo y ya sabes de parte de quién vengo. ¿Cómo le es muy fácil decir: no, bueno, coge estos 2 bolsas de basura con 45.000 euros cada una y llévalas a Ferraz? Y ahora van a buscar pues, si está registrado la llegada del tío con la buena nueva y el saco como Santa Claus. No, hombre, eso se ha hecho de otra manera. Claro que se ha hecho de otra manera, anda que no. Pero claro, cuando uno es aprovechado y listo, y no vale que diga palabras, sino que el tío debe ser agudo, porque evidentemente no le han dolido prendas para tirar de la manta cuando a él le ha convenido, y arriesgando, por supuesto. José Luis Balbás. Los informes de la Guardia Civil, que UCO es de lo más listo que existe en toda Europa, tanto en investigación como en lealtad al Estado español, porque lo es,
lo demuestra, lo ha demostrado, le define al personaje este que se ha convertido en el jefe de la banda como el nexo corruptor. Es textualmente lo que dice el informe de la Guardia Civil. Pero claro, que se mete allí en el PSOE sin ser del PSOE, vamos, no tiene cara del PSOE ni en la vida, ni verlo, eso del PSOE, desde el punto de vista ideológico, ya te lo digo yo. Entonces, entre los guardaespaldas, esto que se mete por allí, les ha estado robando la cartera. Porque otra gran operación que hay aquí es el contacto con Delcy Rodríguez, que se le ha limpiado Aldama, Vic el rápido le llamaría yo, por lo rápido que es de apoderarse, en primer lugar, de la operación, que no sabemos de qué cuantía que es, se calcula que 40 cajas seguro en el aeropuerto Barajas, de la cual había lingotes de oro de 12,5 kilos. Entonces 1.200 kilos. Sí. 1.200 kilos. No, pero es mentira, ahí había más. Había 40 cajas y solamente se han educado por el trámite tal 12. Eso es lo que parece. Lo que sí que está claro es que allí estaba Ábalos y Koldo. Por allí aparecen los vídeos. Y Aldama. Pero detrás estaba Aldama, al que nadie conocía, ni conoció. Y fue probablemente, presuntamente, el que se llevó las cajas. Y dice, ¿quién hace la operación? Vic, el rápido. Él hace la operación. ¿De cuántos? Pero tú sabes los millones que es eso. Que son 104 lingotes o 104, o 204, o 304. ¿Quién sabe lo que era? Lo que está claro es que Delcy Rodríguez, ya hoy está prácticamente probado, no quería bajarse ni del avión. Dice, no, a mí me lo autoriza Pedro Sánchez o no me bajo ni del avión. Y al parecer, es lo que dice ya la declaración, es que tuvo que ser Sánchez el que le dijo a Delcy que sí, que podía, que no va a haber ningún problema. Pues, claro, porque ya se pensaba que al bajarse en territorio europeo la echaban mano, ¿entiendes? Claro, o sea, que no era ninguna broma. Y parece que le da garantías para que se baje del avión. ¿Dónde está toda esa pasta de las 40? Entonces, no es como ahora que vale a 90.000 euros el kilo de oro. Entonces debía estar como a 65.000 o por ahí. O sea, una pasta que te caes. Pero como eso no es, y de esto sé un poquito, como eso no es oro de inversión, pues puede ser personal hasta 5 kilos, no devenga IVA, porque es de inversión, pues si no sería imposible invertir en oro. No, eso es oro de negocios, 21% de IVA según entra en la frontera. Hay que pagar esa tasa, si no, no se puede entrar ni en la frontera europea. ¿Dónde está el pago ese de IVA? ¿No? ¿Tú lo has visto? Entonces es un gran inspector de Hacienda, nuestro amigo Mario, ¿verdad, Mario? Sí, Aquí tú sabrías hacer el acta de eso, ¿eh? Sí, es fácil. Según entra, devenga IVA el 21. Pero para eso tenía que estar la oficina abierta. Abierta. Sí, lo que no sabemos si eran el número de cientos de lingotes de 12,5 kilos, no sabemos el número. Pero lo que está claro es que devengaba IVA y que había que pagarlo con una transacción de dinero en nada. O sea, hoy a partir de 20.000 euros en un banco te piden la hora de dónde vino y de dónde salió. Todo, vamos. Esta transacción menos de 200 millones de euros, pues para empezar, ¿sabes? Entonces, a ver, ¿dónde está la trazabilidad del dinero del pago de la entrada? Porque Delcy ni no Delcy. Entra oro por la frontera, señor inspector de Hacienda, que tiene que estar aduana, se llama inspector de aduana, para hacer la liquidación. Esto se les ha olvidado. Oye, a ver si vamos nosotros y nos dejan esa tal. Entonces, claro, Aldama se hace tan amigo de Delcy, que es la que le busca el chalet en el Viso. Al parecer estuvo 2 días en España, en el Viso. Da igual lo que costara, pues sí, una cosa menor, ¿no? Pues que podía costar 20.000 euros el chalet una semana. Pues bueno, pues es lo que hubo que alquilar. Es una cosa. Pero claro, o sea, es que te das cuenta del volumen que estás haciendo ahí de esa transacción. Y las 40 cajas se convierten en 12, porque no han pasado más de 12. Y entonces dicen, ¿quién es el autor de la operación? No, Aldama. Y todo el mundo dice, Aldama. Claro, sí que los otros no podían ser, son funcionarios públicos, ¿no te das cuenta? O sea, es que los demás no podían ser. Solo había uno que pasaba por allí que tenía, eso sí que sabemos, una buena relación en ese momento ya con el PSOE, el que hace esa transacción.
que tiene unas consecuencias jurídicas tremendas sobre las fronteras europeas. O sea, como la vicepresidente del gobierno de Venezuela, que estaba en busca y captura en Europa por razones obvias, entra en territorio Schengen europeo por la jeta, no sabemos dónde está el IVA pagado. O sea, y esto, aún claro, más, y aún más. Claro, y todo el ejecutor de eso es Aldama. Y eso estamos hablando del año 21. Y eso es a principios del 21. Ya estaba allí con mando en plaza. Algunos datos de interés. El tal Vic, el rápido, como tú le llamas, Vic el rápido le llamo yo, por lo rápido que se hace con el poder. Organizado ya en el Piso Franco, de la colonia del Viso, una cena con el presidente del gobierno y 6 ministros del gobierno, entre ellos el tal Illa, ahora presidente de la Generalitat. Sí, pero tú fíjate la gravedad de este asunto. Se frustra en la medida pues que no se puede organizar eso seriamente, pero eso estaba en el encargo que le hace Delsi y en el que él intenta ponerle, ponérselo en suerte, ¿no? Iñaki. Bueno, vamos a ver esto, el nexo corruptor. Esa expresión está muy bien. Para empezar, alguien que se autoinculpa, y ese es lo que tiene peso en la declaración de Aldama, no lo hace para fastidiar a Sánchez. No, la lógica esa de para que se jorobe el capitán no como rancho, pues en este caso llegaría a unas consecuencias demenciales, ¿no? Y señalaba Mario lo de eso, en 2 horas lo que pudo salir ahí. O sea, aquí es que hay un material extraordinario. Y este personaje, bueno, como personaje literario, me empieza a fascinar Aldama. O sea, ya solo hace falta, pues no sé, que aparezca una foto de él en La noche de los cuchillos largos, o no sé, quiero decir que es un personaje que sale donde menos te lo esperas, ahí está Aldama, o estaba detrás de toda esa trama de bastidores. Yo, de todos modos, es que todo esto se está dando, y voy a lo ideológico, todo esto se está dando en una España que todavía no se ha repuesto ni de la crisis del 2008, ni se ha acabado de reponer de la pandemia. O sea, en un país lleno de mileuristas, y que esta gente estén hablando y estigmatizando al otro porque yo soy la izquierda y tú eres... O sea, vamos a ver, ¿esto es la izquierda? O sea, yo creo que cualquier persona que en algún momento de su vida se ha identificado con una ideología izquierdista, más moderada o más radical, lo que quieras, pero se le tiene que caer el alma a los pies al ver que estas personas están haciendo alarde ideológico cuando lo que están haciendo es permanentemente por detrás, o por delante, porque ya es que es de una torpeza tan extraordinaria que es que se ve todo, es que se ve toda la tramoya, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí es, en fin, el estigmatizar permanentemente al otro, el estar buscando la extrema derecha. O sea, ¿qué tiene que ver aquí? Yo preguntaría, o sea, a ver, ocurre eso, lo que ha pasado en Paiporta, es decir, que hay unas personas que están en medio de la calamidad, que reaccionan y de repente ya quieren buscar ahí el aspecto ideológico. No, si no hace falta aspecto ideológico, si simplemente esas personas es que están viviendo una tragedia. Entonces, pero, o sea, este juego de izquierda-derecha, de a ti te estigmatizo, a ti te aparto simplemente porque te identifico con... No sé, es que resulta de una ridiculez, me parece una ridiculez extraordinaria. En fin, yo creo que de todo esto vamos a tener un culebrón para meses, pero creo que debería servir para que las ideologías no tengan tanto peso o los clichés ideológicos en el debate nacional. Es decir, que el continuamente... Es que esto me recuerda a los casos pues, que me contaba mi padre, de que después de la guerra un señor tenía que comparecer ante un juez porque había estafado y cogía y llevaba las condecoraciones de guerra, un falangista o lo que fuera, y se erigía en gran defensor de la patria, ¿no? Entonces, es que esto ya, pero es que es tan cómico, o sea, es tan cómico, en fin, que creo que eso tendría que servir de reflexión, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos en nada, 2 minutos.
Bueno, ni qué decir tiene que el juez que le toma declaración a Víctor de Aldama lo primero que hace es coger, y como sabe que están investigando a José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, mandar copia de la declaración al Supremo para que allí tengan en consideración pues que parece que indiciariamente es el número uno de no sé qué trama y que este lo dice, investíguenlo porque esto seguro que les es útil, ¿verdad? José María Sánchez. Sí, a medida que avance el programa y con arreglo a lo que estáis exponiendo y lo que se ha podido leer en la prensa en los últimos días, yo, con carácter provisional, formularía esto del modo siguiente. El Partido Socialista, con independencia de otros focos y asuntos de corrupción que ha tenido y tiene, que han sido muchos y supongo que lo seguirán siendo, el Partido Socialista en un momento dado, probablemente con la llegada a su Secretaría General de Sánchez, pues provee a unas necesidades de dinero que sean las del propio partido y o de dirigentes del mismo. Y a ese fin se encomienda la organización de este entramado, pues probablemente a Ábalos. ¿Por qué Ábalos? Porque es el secretario de organización del partido, pero claro, Ábalos, como he dicho antes, no va a ser el ejecutor de las operaciones de captación de fondos de origen ilícito. Y entonces encuentran a un señor, que es este. Entonces decís aquí, hombre, claro, este señor pues no viene de McKinsey o de qué sé yo, de Morgan o de no sé qué o de Lazard o no, pues esto es un innominado y además no tiene experiencia. Bueno, vamos a ver. Ábalos hace la cosa como Ábalos entiende que la debe hacer, sabiendo, insisto, todo esto es lo que yo me figuro de lo que estoy escuchando y de lo que he podido leer, con arreglo a que él va a ser el jefe. Lo que pasa es que él no es el ejecutor. Y entonces este señor es aquel al que le confían esta operación de ejecución. Porque, vamos a ver, es que solamente así se puede entender que este señor aparezca en todo. Porque si fuese un asunto de corrupción, uno singular en el que aparece Aldama, pues bueno, en cada asunto de corrupción habrá unos partícipes singulares. Pero es que este aparece en todo. Aparece en las mascarillas, el cobro de comisiones y adjudicaciones ilícitas. Aparece en los rescates de Europa. Aparece, que ahora lo ha mencionado Balbás y no lo habíamos tenido en cuenta. Aparece en la llegada de Delsi a España, que esa operación tiene su faceta económica, pero tiene su faceta, vamos a decir, diplomática. Es decir, hay que entender una acción o actuación con el gobierno venezolano, que consiste en que esta señora llegue a España en unas condiciones que las leyes europeas proscriben, hasta el punto de que su presencia en territorio español le hubiera podido costar ser detenida. Entonces, eso exige un entendimiento ¿con quién? Con el gobierno de Venezuela, al menos con la señora Rodríguez, doña Delsi. Bueno, y aparece este señor también. Y luego ya el otro asunto del que hablaremos, espero, Xavier. Bueno, entonces este señor, ¿por qué está en todo? Bueno, porque es la persona a la que José Luis Ábalos, sabiendo que él, José Luis Ábalos, es el que retiene la capacidad de decisión y la inteligencia de todo esto, no en vano, insisto, es el secretario de organización del partido, pues confía a este individuo. Y luego a otro, a un auxiliar, que debe ser Koldo, que es como un Aldama de menos categoría, y de ahí que las retribuciones sean diferentes. Y otra prueba de lo que estoy diciendo es que este es un ejecutor con condición de agente general de corrupción a las órdenes del jefe, que es, en mi opinión, insisto, con todo el carácter presunto que se quiere atribuir a esto, es Ábalos, y luego este hombre pues también cumple el papel de ejecutor en el sentido de cajero, es decir, de quien libra fondos. ¿A quiénes? A todas esas personalidades del Partido Socialista que saben que esa organización existe y que esa organización
una de sus funciones es facilitarles fondos cuando ellos precisan de ellos, pues porque su sueldo no les llega para lo que necesitan, porque se quieren comprar un coche, qué sé yo, no tengo ni idea. Y entonces esto explica que Santos Cerdán le diga, oye, dame 15.000 euros para no sé qué. Y que luego llegue el otro, el ministro este, el canario este impresentable, y diga que yo necesito 50.000. Es que no, vamos a ver, hay que darle una inteligencia a esta forma de organizarse y de ejecución de operaciones. Y yo lo veo de este modo. Y por último, lo que es evidente es que si esto es así, como yo ahora he tratado de presentar con un carácter general, es evidente que todo esto lo sabe Sánchez. O sea, que Ábalos no hace esto, no organiza este entramado, ni preside esta organización, ni nombra a Aldama o lo contrata para estas labores de ejecución, sin el conocimiento y consentimiento de Sánchez. Porque entonces habría que reputar que Ábalos, como un sujeto absolutamente loco, que sin conocimiento de su jefe político, que es Sánchez, se ha emancipado de él desde el año 18 y está haciendo lo que le da la gana. Y no tenemos ninguna evidencia de tal cosa. Es más, tenemos las evidencias de todo lo contrario. Es más, de la oficina de caja y el pagador que meten sobres o en bolsas de basura, pasa a ser en algún momento de esta larga comedia una especie de doctor Lobo. El doctor Lobo resuelve problemas. Yo tengo una querida que se llama Jessica y me pide un apartamento. ¿Pero qué es lo que te he dicho? Yo necesito un chalet para no sé qué. Ahí va. Me quiero comprar un coche, dame tanto. Y eso no afecta solo a Ábalos y a la estructura del Ministerio de Transportes, porque Víctor Aldama es el que consigue el palacete en el VAS al hermano del presidente. Bueno, pues otra lo cual significa... Lo cual significa que Víctor Aldama se convierte en el doctor Lobo que todo lo arregla. Dicho lo cual, vamos con el último de los capítulos en los que hemos decidido trocear la declaración. Porque no solo el dinero es una prueba de corrupción, hay actos políticos que son tal vez peores. Este afecta al ministro del Interior, que es el que físicamente descuelga el teléfono desde su casa o de donde sea, y le dice al comisario de Barajas, que era un probofuncionario que no quería dejar pisar suelo español a esa señora o que estaba esperando para echarle el guante, que cree un espacio Schengen con una piscina de esas que se inflan para niños y que cuando baje del avión la señora Delcy Rodríguez le ponga la piscineja y diga que eso no es espacio Schengen, que es territorio internacional. Y lo convence o se lo ordena y el otro cumple órdenes y baja del avión Delcy. Y luego está Dolores Delgado, la que era todavía ministra de Justicia, ya estaba en los cálculos para que acabara siendo fiscal general del Estado. Bueno, esta, por instancia de Víctor Aldama, negociaba con los venezolanos. Oye, es que los venezolanos tenían mucho miedo a Hugo Pollo Carvajal, aquí hemos hablado de él muchísimo. Fue el jefe de la inteligencia civil en Venezuela, en el Helicoide, durante 10 años. Bien. Lo sabía todo de todos, de Diosdado Cabello, de los Rodríguez, de Maduro y del narcoestado que hoy día es Venezuela. ¿A Venezuela qué le convenía? Pues que ese tío no saliera de España ni de coña, que no hablase en los juzgados españoles y que no lo extraditaran al FBI o a la DEA, ni hablar, si acaso que lo extraditaran hacia Venezuela. Y ahí hubo contactos. Dolores Delgado, bueno, pues fiscal de carrera, accedió a esos contactos con Víctor Aldama, que era el hombre de Venezuela en España, más poder que el embajador. La trama Koldo planificó durante un mes la visita de Delcy Rodríguez a España. Así lo detalla Víctor de Aldama ante el juez, una visita de la que tenían conocimiento el propio Pedro Sánchez, el ministro Grande Marlaska y José Luis Ábalos. Según el imputado, a causa de la visita de la vicepresidenta de Venezuela, estaba previsto también una cena a la que iban a acudir el presidente del gobierno y varios de sus ministros como Fernando Grande Marlaska, Teresa Rivera, Salvador Illa, María Jesús Montero y José Luis Ábalos. Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar suelo europeo por las sanciones de la Unión Europea
Y por ello, el ministro del Interior creó una zona de seguridad en el aeropuerto de Barajas y convenció al comisario del aeropuerto para que la vicepresidenta pudiera pisar suelo español. Durante horas estuvieron en el aeropuerto de Barajas Víctor de Aldama, Koldo García, Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Pero ahí no acaba todo, porque Interior movilizó incluso al CNI y a la policía para inspeccionar una casa alquilada por Víctor de Aldama en la que se iba a hospedar Delcy Rodríguez durante su estancia en Madrid. Un piso franco para que la vicepresidenta venezolana se encontrara con varios ministros. Entre esos encuentros destaca una visita prevista de Dolores Delgado. En aquel momento aún era ministra de Justicia, aunque ya había sido anunciada para ser la próxima fiscal general. El gobierno venezolano tenía mucho interés en convencer a Dolores Delgado para extraditar a Venezuela y no a Estados Unidos al exjefe de seguridad de Nicolás Maduro, Hugo El Pollo Carvajal. Mario Garcés. Pues lo has dicho muy bien, o sea, más allá de la mini corrupción, la microcorrupción, la corrupción del pago de, yo qué sé, de unos servicios en una casa al lenocinio, del alquiler de una casa, había algo mucho más importante y eran las posibles revelaciones que podía hacer el Pollo Carvajal en España. Porque estas revelaciones, en sede judicial, podían llevarse por delante a muchísima gente. A muchísima gente que pues, vive del narcotráfico, y no solamente en el ámbito privado, sino parte del gobierno venezolano. Y desde luego, garantizar el silencio del Pollo Carvajal era prácticamente una exigencia de supervivencia para Maduro. Era una exigencia. Es un tema que se ha analizado muy poco, pero que ha tenido una relevancia, tiene una relevancia extraordinaria. Como parece ser, Teresa Delgado intervino de manera directa para habilitar la extradición del Pollo Carvajal a Venezuela con el objetivo de que fuera procesado directamente en Venezuela y de esa manera evitar ponerlo a disposición, como bien decías, de la DEA, del FBI o de cualquier otra administración policial o judicial de países que sí que habrían hecho una investigación preclara de lo que había ocurrido. Con eso se garantiza el silencio de uno de los mayores conocedores de las infamias y de la, vamos a decir, de la delincuencia interna que ahora mismo corroe y que ha corroído al gobierno venezolano. Y ahí estaba efectivamente Marlaska y estaba Teresa Delgado. Dolores Delgado. El caso, por ejemplo, de Marlaska es especial porque Marlaska durante muchos meses yo estaba entonces en el Congreso, estaba intentando mantener una posición orillada. Él, poco menos que no había tenido ninguna responsabilidad con el tema de Delcy Rodríguez. Yo me enteré de esto cuando ya estaba en vuelo. Sí, yo no sabía absolutamente nada. Con ella. Poco menos que echaban la culpa a Pablo Iglesias constantemente. Quiero recordar que en aquellos meses en el Congreso de los Diputados todo el foco lo ponían en los de Podemos. Y no eran los de Podemos, eran los de Habemos. Eran los de Habemos Pasta. Entonces, fijaos qué curioso que en este caso no se correspondía a las posibles relaciones que tenían, evidentemente, los miembros de Podemos con el régimen venezolano, sino que aquí obedecía a otro tipo de circunstancias. Y en ese sentido, Marlaska no está exento de responsabilidad. Por lo tanto, tanto Marlaska como Delgado, pues también me imagino que van a tener que desfilar en algún momento en sede judicial para intentar explicar lo que es inexplicable ahora mismo. Un apunte para recordaros una cosa. Si queréis que vuestras ideas prosperen a mayor velocidad en España y la cambien, dada la gravedad de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué no en esa reflexión no incluís la, desde mi punto de vista, impepinable tesis de que tenéis que apoyar a un medio con el que compartís buena parte de esas ideas, de esas creencias y de esos valores, como es el Toro Televisión? ¿Cómo se hace eso? Pues entrando a formar parte del Club de Amigos. ¿Y eso cómo es? Muy fácil. Hay que llamar al teléfono 916162464 y en 5 minutos eso está resuelto. Me piden desde el club que os diga que el día 29 a las 8:30 de la tarde vamos a estar en Murcia, donde llevamos esos diálogos en libertad de la mano de José Ángel Antelo, que es el líder de Vox allí, de la mano del magistrado Javier Borrego, de la mano del periodista Luis del Pino y de la mano del presidente de esta casa, Julio Ariza. Si queréis formar parte de esos debates en libertad, opinar, escuchar, explicar lo que queráis, pues tenéis que hacer una preinscripción. Y tenemos listos, si queréis, un décimo de la lotería navideña, el décimo del Club de Amigos, que ahora vais a ver el número, os va a enamorar. Lo podéis venir a buscar aquí, a Modesto Lafuente 42 en Madrid. También podéis conseguirlo por las redes sociales de
del Club de Amigos del Toro TV y os lo mandarán donde deseéis. Así que nos vamos a publicidad. Bueno, estábamos en el papel de Marlaska y en el papel de Dolores Delgado. Iñaki. Sí, bueno, pues esto ya otra dimensión todavía, mezclarlo con el Pollo Carvajal, con el narcotráfico, se da una dimensión todavía más criminal a lo que era un reparto de dinero dentro del propio partido y del propio gobierno. Yo estaba pensando que cuando estábamos hablando de eso, del que pedía un piso, yo quiero 50.000, yo quiero euros, yo quiero no sé qué, me estaba acordando de los sobres de Bárcenas. O sea, aquí estaríamos ante un macro Bárcenas. O sea, porque claro, aquí se quedaba quedaban unos sobrecitos de 1.000 euros o no se quedaba, o sea, eso eran propinillas aquí para un café o tal. Entonces, pero claro, estamos hablando de alguien, y es que todo esto hay que verlo siempre en el contexto. Estamos hablando de alguien que llegó, hablo de Pedro Sánchez, a este país, llegó al gobierno por una moción de censura en la que estaba señalando toda la corrupción que efectivamente la había en el Partido Popular. Pero bueno, también es verdad que había una corrupción que era interna. Cuando estamos hablando de Bárcenas, era el dinero que tenía el propio partido dentro. Bueno, pues sí, parte de ese dinero sí llegaría desde fuera, pero no estamos hablando de dinero público. Es que claro, aquí el dinero del que estamos hablando ahora y con el que se está barajando toda esta corrupción es dinero del contribuyente, o sea, es dinero del Estado, son las arcas del Estado. Entonces, bueno, pues en fin, es que aquí ya no falta nada, yo no sé con qué lo podemos relacionar. Estamos hablando, ya digo, el caso de Pollo Carvajal, todas las maniobras que se hicieron, la red ahora, habíamos citado, pues eso, Globalia, Air Europa, las mascarillas, pero ahora también está la vertiente de Dolores Delgado y de Marlaska. Es decir, que es que aquí realmente no se libra nadie, es un cuadro, realmente, no sé, yo creo que esto, alguien gana el premio Planeta con una novela en el que presenta esta trama y realmente pensaríamos que es ficción. Y es que sobrepasa todos los límites y ya... Esto no te preocupes, hablo con Víctor ahora que tiene tiempo libre y te lo arregla. Prepara la novela. Digo que es inimaginable. Y luego apuntaré una cosa, y es cómo esta gente ha degradado todo lo que son los cargos públicos. Es decir, que ya no tiene valor ser ministro, ya no tiene valor ser nada. Es decir, que alguien a que le dan un puesto importante, lo primero que tiene que pensar es que él tiene que dignificar ese cargo. Es decir, que... Pero claro, el que se suban, a ti te hago ministro. Podemos citar, a ver, Viviana Aido, que está defendiendo en la ONU un departamento que dirige, que se llama ONU Mujeres o algo así, o está ahí de asesora. Está Leire Pajín, presidenta de una comisión para el desarrollo sostenible también en la ONU. Es decir, que se había estudiado en la Sorbona. Bueno, de bromas le llamaban la Sorbona a ella. Luego, eso, el Miquel Iceta, que está de embajador delegado permanente en la UNESCO. O sea, todos estos cargos y estos puestos importantes públicos ya han dejado de tener valor. O sea, el proceso de degradación de la vida pública y ya digo, y de los puestos, o sea, y ahora Teresa Rivera, perdón que me salga del tema, pero que va a ser vicepresidenta de la Comisión Europea al lado de la Van der Leyen. O sea, no tiene ningún valor. No se dan cuenta de que ellos, aunque crean que bueno, pues que eso les está haciendo importantes, no se dan cuenta de que lo que han conseguido es todo lo contrario. Es decir, que no es que ellos sean importantes porque ocupen esos puestos, sino que esos puestos han dejado de ser importantes porque los ocupan ellos. Si yo soy el César de Roma, Roma es mía, por lo tanto la puedo quemar. Ya, ¿de acuerdo? Bueno, sí, claro. Pero... José María. Bien, yo insisto en lo mismo que he dicho ya varias veces. Ahora lo que sabemos es que este señor era como
sería en términos civiles un apoderado general, ¿no? Porque era, como he dicho antes, agente general de corrupción, y como es un agente general de corrupción, no solamente Ábalos lo designó para ello, para corrupción económica, también para corrupción política. Claro. Y Ábalos no quiere ser quien participe en esas operaciones cuya finalidad era eludir la extradición de Carvajal a los Estados Unidos, propiciando que la extradición fuese para Venezuela, ¿no? Que se entregase por la justicia española. Bueno, es un expediente mixto, gubernativo judicial, que se entregase por las autoridades españolas a Carvajal a las autoridades venezolanas en lugar de las norteamericanas. ¿Eso qué es? O sea, ¿por qué tiene que haber un señor que intervenga en esto? La extradición sigue su curso. La extradición es un procedimiento, como digo, mixto, gobernativo judicial, en el que en un momento dado intervienen los jueces y luego finalmente interviene el gobierno, que es quien decide. En contra de lo que en su día hizo, por cierto, con la extradición del general Pinochet, el gobierno de José María Aznar, que decidió que la función del gobierno en ese procedimiento era como de un cartero elegante, mero cursor de la voluntad del juzgado instructor español, que en aquel momento, recordemos, desempeñaba Baltasar Garzón. Bueno, en fin, no hay palabras para calificar lo que hemos tenido que ver en España. Pero lo que quiero decir es que este señor también ha sido utilizado por el Partido Socialista para esas funciones propias de una corrupción no necesariamente económica. Es decir, que este señor es ese agente general de corrupción en una condición, en cuanto a la corrupción económica, y yo estoy de acuerdo con Iñaki Ezquerra en que nos recuerda un poco la de Bárcenas. Lo que no sé, Iñaki, es si estamos hablando, por las magnitudes que conocemos, de cantidades semejantes, tú dices que muy inferiores a las de Bárcenas. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé, porque Bárcenas también se dio a conocer en prensa que tenía unos depósitos muy importantes a su nombre en Suiza. Sí, bueno, sí. Pero si es lo que tenía él, hay que presumir que otro tanto o más, el triple o el doble al menos, en su día hizo llegar al partido. Bueno, Luis María Pardo, que es abogado, el abogado que representa a Justitia Europa en la causa de las mascarillas, la causa Koldo, hacía una reflexión el otro día aquí por la tarde en esta cadena que me parece muy interesante. Ha sido la primera persona después de casi 40 y tantos años que en este país tira de la manta. Estamos ante un cúmulo de dinero pagado, piensen ustedes en una mordida, piensen en lo que quieran, a servidores públicos, y luego, como se ha salido publicado, todo lo que hay después en especie. Sales, pisos, relaciones extramatrimoniales. Yo lo que le diría al Partido Socialista es lo siguiente. Vamos a ver, si ustedes tenían, si esta organización, vamos a llamarla, ¿no?, tenían a un servicio de información de la Guardia Civil detrás, haciendo contravigilancia, ¿ustedes están seguros que no les han grabado? Yo le he notado nervioso a Cerdán hoy. Sí, obviamente. Muy nervioso. Eso está clarísimo. Muy nervioso, porque además se ha hablado de algo importante, los cupos en España. ¿Cómo que los cupos? Bueno, no sé si hemos entrado ya en ese fragmento del programa que cariñosamente llamamos desengrasante o no, pero interesante las dádivas que ofrecía Víctor de Aldama a las chicas de la trama, vamos a llamarlas así. Vean. Ábalos no se ha cortado nunca enchufando a mujeres en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes. Seguro que todos recuerdan a Jessica, la amiga y acompañante del exministro en sus viajes oficiales desde noviembre de 2018. Una íntima relación que se saldó con el fichaje de Jessica en la empresa pública de ingeniería Ineco.
Un empleo que terminó en febrero de 2021, cuando Ábalos fue cesado en su puesto de ministro de Transportes. Es aquí cuando interviene Koldo, que gestionó el segundo fichaje de Jessica en la empresa pública Trasatec, dependiente del Ministerio de Hacienda. Pero esta no ha sido la única mujer enchufada por José Luis Ábalos en su ministerio. En las últimas horas hemos conocido a una más. Se trata de Claudia Montes. Fue contratada por la filial de Renfe Logirrail desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2022. Quien fue Miss Asturias en 2017 tenía una relación muy cercana con José Luis Ábalos. Incluso algunas fotografías la sitúan junto a la comitiva de escoltas del número 3 del PSOE, entre quienes se encuentra Rubén de Aldama, el hermano del comisionista de la trama Koldo. Tras poco más de 2 años en Logirrail, la empresa pública despidió a Claudia supuestamente por extinción del contrato. Pero da la casualidad que pocos meses después la misma empresa enchufó a la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre. Unos enchufes que evidencian el poder que Koldo García tenía tras el cese de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Bueno, ahora ya sí nos deslizamos por el tobogán de los desengrasantes. Quiero que escuchen a la portavoz en la Asamblea de Madrid del PSOE, cómo explica ella, con mucha gracia, cómo explica que no haya que pedirle títulos a Begoña para darle 10 cátedras las que convenga. Escúchela. No. Si usted imagínese que quisiéramos hacer, no sé, un máster, una cátedra extraordinaria relacionada con la música, ¿no? Y que ponemos de codirector a Freddie Mercury. Bueno, muy difícil porque entiendo que sabe usted quién es. Difícil porque está fallecido. Y aparte... Está fallecido. Y aparte, por eso he puesto ese caso y no he puesto otro. Vale. Por eso he puesto ese caso y no he puesto otro. Y aparte, aparte de Freddie Mercury, ponemos, a un profesor de la universidad, tiene que terminar, a un catedrático, termino, presidenta. Entiendo que en este caso le daría igual que el cantante tuviera o no un grado, porque no se trata de que se traiga... lo que realmente se trata es que traiga su experiencia y sus competencias. Y en este caso yo creo que sería indudable, ¿no?, la experiencia de esta cátedra, y en este caso de Freddie Mercury, que seguro que compartimos que este señor era un genio, ¿no? Yo no lo comparto. Qué idea más brillante, qué idea más brillante. O sea, que por analogía, si a Freddie no le pedirían títulos para cantar aquello de Barcelona con el braguero, tampoco se los van a pedir a Begoña para ser cátedra o cátedra en la Complutense. Es genial. Lo del PSOE está llegando a un punto, a un punto como la derecha en el Parlamento. Yo me quedo con la copla. Le he tomado la matrícula. Alberto Núñez Feijóo dice, nosotros apoyaríamos una moción de censura que presentara otro de los socios del gobierno. Pero oye, tío, esto parece un baile de máscaras, ¿no? Un baile de máscaras al más puro estilo de los carnavales venecianos, como esto que van a ver a continuación. Bueno, sí, un minueto enloquecido. Por cierto, enloquecido estoy yo al ver que ha vuelto Irene Montero a los platós de televisión, donde hace ya espectáculos como este. Ayer volví a defender el uso de la palabra todes en televisión y se ha vuelto a liar. A ver, de verdad, los que usáis todo el día gym, bro, mood, selfie, nos queréis hacer creer que no usar la palabra todes es imprescindible porque usáis un lenguaje castellano en perfecta corrección. Esto no tiene nada que ver con el uso correcto del lenguaje castellano. Esto tiene que ver con que hay personas que existen, que son las personas no binarias, y que merecen que nuestro lenguaje les reconozca que existen, que tienen derechos y que la sociedad les va a respetar. Porque hasta ahora lo que ha hecho la sociedad con las personas
personas no binarias es tenerlas en la invisibilidad, sufriendo discriminación y violencias, como las personas trans y las personas LGTBI. Así que, por favor, no digamos que tiene que ver con el uso correcto del lenguaje castellano. Esto tiene que ver con el respeto al derecho a ser de todas las personas, que es el derecho posiblemente más importante de todos, porque si tú no tienes derecho a ser quien eres, no puedes ejercer el resto de tus derechos con normalidad. Pues termina la frase diciendo todes. Claro. Que menos, ¿no? Yo pensaba que la habíamos olvidado en los páramos europeos y fíjate tú por dónde ahora la tenemos que sufrir aquí en alguna tele. No la pongan, que es malo. Bueno, y me queda espectáculo de terror. Una buena velada puede terminar en una película de terror. Por ejemplo, Teresa Rivera en el Congreso defendiendo, dice que defendiendo, acusando será, defendiendo su papel en la Dana, consecuencia o no, ¿verdad? Porque luego el Partido Popular Europeo le hizo un 7 a Feijóo magnífico, porque antes de entrar a dar explicaciones ya sabía que le iban a dar el ok para ser vicepresidenta, ante lo cual, en fin, me descubro, la habilidad de la relación del Partido Popular Español con el europeo, y Manfred Weber es de cine. No se pierdan los caretos de Teresa Rivera. Teresa Rivera se sacude las culpas. Hoy está aquí usted obligada. Hemos tenido que poner en peligro lo único que a usted le importa, que es su futuro en Europa, para conseguir que hoy esté aquí. Y elude toda responsabilidad en la gestión de la Dana. La vicepresidenta tercera del Gobierno ha acaparado toda la atención mediática en el Congreso. No ha habido autocrítica. 21 días usted no ha tenido tiempo de pisar Valencia. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día. Y su gobierno insiste en cargar toda la culpa de la gestión sobre el presidente valenciano Mazón. Que la gente sepa que habrá comisiones de investigación. Esto se va a dirimir con responsabilidades políticas y, escúcheme, con responsabilidades judiciales. Ella también lo secunda. Dice que desde su ministerio nunca hubo apagón informativo, que se comunicaron todas las alertas antes, durante y después de la Dana, e insiste que en todo caso la AEMET y la Conferencia Hidrográfica del Júcar, que dependen directamente de ella, estaban en todo caso bajo mando de la Generalidad. Cuando enfrentamos una situación de riesgo como la que se produjo el pasado día 29, la dirección de la emergencia corresponde a la Administración autonómica, en este caso la Generalitat Valenciana. Hay más cosas que también me gustaría corregir desde esta tribuna. Es una supuesta indolencia por parte del presidente del Gobierno. Voy a leer sus palabras exactas. El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Pero la ministra para la Transición Ecológica también ha cargado contra el Gobierno de Rajoy, al que acusa de no haber acometido las obras en el Barranco del Pollo. La guía quedó caducada en 2017 por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy. La oposición le sigue pidiendo explicaciones. Pero señora Rivera, si la sobraba el ministerio, lo honesto, lo honrado, hubiera sido dejarlo y dejar que alguien que quisiera dedicarle tiempo pudiese hacerlo. Su negligencia, señora ministra, le inhabilita para ser ministra del Reino de España. Y argumentos que siguen siendo insuficientes incluso para sus socios de gobierno. José María Sánchez. Bueno, en esto que habéis puesto de Rivera, hubo en el Pleno, en el tiempo que duró y en los diversos géneros de iniciativas, hubo una cosa bastante significativa. Lo primero que tiene lugar en el Pleno del miércoles es el número de preguntas cortas que se hacen al Gobierno, que son preguntas muy breves, de 2 minutos y medio, en las que contesta el Gobierno también con limitación de tiempo. En esas preguntas, Rivera, que fue destinatario de alguna de ellas, tiene la última intervención que hemos visto en el vídeo. Es decir, se pone muy nerviosa y agresiva y con muy malas pulgas y enseña los dientes al contestar una de ellas. Esto era a lo mejor, pues qué sé yo, las 9:30 de la mañana, 10 menos cuarto. Es decir, estaba francamente irritada y nerviosa. Transcurren las horas y durante esas horas posteriores a esa respuesta llega la noticia de Bruselas de que va a ser confirmada por el Parlamento como comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea. Y después de esa noticia hay otra intervención de Teresa Rivera en una interpelación urgente o en una moción resultante de interpelación, no me acuerdo en este momento, que también hemos visto aquí, en el que ella ya, sabiendo que va a ser comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea, cuando habla parece que se ha tomado 15 Valiums y 14 tranquimacines. O sea,
relajada, tranquila, sosegada, etc. Bueno, esto lo cuento para una anécdota de lo que pasa, de las cosas que tenemos que ver más o menos divertidas, aunque sea en este caso es una tragedia en el Congreso. Y otra cosa divertida fue lo que sucedió ayer, porque en uno de los puntos del orden del día intervino Santos Cerdán. El jueves. Sí, el jueves, perdón, antes de ayer. El jueves intervino en uno de los puntos del orden del día Santos Cerdán. Y entonces, cuando empezó a hablar en los escaños de PP y Vox, empezó a oírse lo siguiente, pero en coro. 15.000 euros, 15.000 euros. Entonces, claro, como era una cosa colectiva, el presidente no sabía qué hacer, nos miraba con cara de asombro y allí seguía el coro con los 15.000 euros y el otro en la tribuna tuvo que interrumpir su intervención. Y al poco tiempo ya apareció el séptimo de caballería, que en este caso es Francina Armengol. Vamos a escuchar eso en directo. Señora Sánchez Torregrosa le llama al orden por primera vez. Señor Tellado le llama al orden por primera vez. Señor Tellado le llama al orden por primera vez. Bueno, comprobado está. Mario García. Yo voy a desmontar el argumento de Teresa Rivera. Hay un fragmento que no ha salido aquí, que es cuando ella se invoca a sí misma en tercera persona. Yo siempre digo que cuando uno habla de sí mismo en tercera persona es que hay un problema ya de alienación, ¿no? Cuando dice Teresa Rivera, dice de sí misma, Teresa Rivera aprobó la DIA en diciembre del año 2011 del Pantano del Pollo. Vamos a ver. En el diciembre del año 2011 se celebraron elecciones generales en España. Por consiguiente, si es cierto el mes que dice, o no debió aprobarlas porque no es un mero acto de trámite y no debió ser informado favorablemente, o era una DIA electoral. ¿Qué quiero decir? Es una declaración de impacto ambiental que se mete en plena campaña electoral con el objetivo de ir a un acto político en la Comunidad Valenciana para decirles a este ministerio, este gobierno está trabajando con esto. Ellos sabían perfectamente que no iban a ganar las elecciones. De hecho, el Partido Popular ganó por mayoría absoluta. Pero es la clásica tralla que se mete en los últimos días antes de unas elecciones para hacerlo. La pregunta es, pues si la secretaria de Estado, ¿por qué no lo hiciste antes? Muy fácil. Porque del 2007 hasta el 2011 se paralizaron todas las obras públicas en este país. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacías? Aprobar días y además aprobaste una declaración de impacto ambiental unos días antes de las elecciones generales, sabiendo que las ibas a perder. Y era para intentar colocar un discurso, un mensaje político. Durante los siguientes años, y yo ya fui subsecretario del Ministerio de Fomento, era imposible ejecutar una obra pública en España porque no había capacidad económica. La situación de quiebra de la hacienda pública era absoluta. Todo el gasto discrecional de capítulo 6, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del Ministerio de Fomento, prácticamente era nulo, salvo lo que era conservación. Cuando comienza a recuperarse ya el tono inversor, cuando se supera la crisis, comienza a ser el año 2016. Y quiero recordar que Sánchez llega en el 2018. Sí. Claro que pudo caducar la DIA, por supuesto que pudo caducar la DIA, pero desde el 2018, mayo del 2018, hasta ahora, no te ha dado tiempo de hacer una nueva declaración de impacto ambiental, de iniciar la ejecución de las obras. Por lo tanto, no seas tramposa, Teresa Rivera, insisto. Cuando Teresa Rivera o Maradona en su momento hablaban de sí mismos en terceras personas, es que efectivamente el estado de nerviosismo y excitación es absoluto. Ella hace una cosa el miércoles, fue esto, ¿no? La participación en el Congreso, que es dejar con el culo al aire a los ministros del Gobierno. Aquellos que decían, cuando la población estábamos todos muy excitados porque Sánchez no asumiera la magnitud de la tragedia y con esa cosa tan despreciativa de si quieren algo que lo pidan, salieron dos, uno de ellos era Óscar Puente, ¿verdad?, a decir que aquello era un bulo, que eso no lo había dicho nunca el presidente. Y la torpe, la malcarada, esta señora que por fin perderemos de vista, resulta que se pone a leer allí las órdenes que envía Presidencia del Gobierno a sus ministros y dice, efectivamente, y lo lee dos veces, si quieren algo que lo pidan. Y si quieren algo que lo pidan, con lo cual, pues los dejó, pero como cagancho en Almagro. Iñaki. Sí. Bueno, yo creo que este personaje, y sí que es un personaje, Teresa Rivera,
lo que demuestra es una genialidad. Todavía han pasado, pues no sé si han pasado ya 22 días de lo de la tragedia de Valencia, y todavía no ha ido por allí. O sea, pero esta persona, a ver, es que es un alarde de frialdad. Primero, todo su comportamiento, que sabemos que desactivó las alarmas. Sabemos que estaba en Bruselas y luego en París, y que en ningún momento pensó en venir a España y en ocuparse de la tragedia valenciana. Pero es de una desfachatez, y que a día de hoy todavía siga sin aparecer por ahí, y que además con esa pues no sé, decía José María Sánchez que se había tomado tranquimacines o no sé qué, algo se habría tomado desde luego, o tiene una capacidad, lo que parecía que se o tiene una cara de cemento. Yo me inclino más por la cara de cemento. Sí, claro. Todo este episodio, y bueno, yo realmente pienso que el Partido Popular se ha equivocado en centrar solo su artillería en ir contra Teresa Rivera, porque luego parece que se ha olvidado de Marlaska, parece que se ha olvidado de Margarita Robles, parece que se ha olvidado de otros personajes, ¿no? Y sobre todo que es que ha centrado su artillería en alguien que precisamente era el que más apoyos tenía. Porque así lo mandaba Bruselas, que de eso sabemos demasiado. Balbás. Bueno, lo que pasa es que la gestión del PP en la Unión Europea pues no se entera de nada, no tiene ningún poder de nada. Es una cosa, ya hicimos la predicción, que ahí tienes un vídeo sobre la predicción, sobre el comportamiento de Feijóo. Una cosa que es la segunda fuerza dentro del Partido Popular Europeo, de los 100 después de Alemania, es España, sin ninguna duda. Pero este ni se entera, o sea, ha ido allí, le toman el pelo con Manfred Weber, que es el que manda, que debería ser su gran aliado, porque ese es el que manda, y la Úrsula, que es una ya bastante tocada políticamente y tal, pues consigue, con los 100 votos de los socialistas sobre 720, colocar la vicepresidenta, y él no coloca a nadie, ¿sabes? No coloca a nadie. El veto sobre Teresa Rivera era clarísimo, hay toda la información, ya no vamos a dar ninguna más, que la explique el PP, con el genio ese que tiene de portavoz, que se llama Miguel Tellado o algo desaparecida, que es una cosa que, claro, que es ridículo. Él hablando antes de ayer fue con Teresa Rivera, le toman el pelo y bueno, que tampoco se entiende muy bien lo que dice, con lo cual, pues, claro, así no se puede ir a ningún lado, señor Feijóo, es que usted no puede ir así en Estados Unidos, en la Unión Europea, que te toman el pelo de esa manera, o sea, que es una cosa, pues oye, ni te presentes, déjalo, vete a Orense o haz lo que te dé la gana, pero es que eso no es serio, y que nos tengamos que tragar a la Rivera, que es responsable absolutamente de todo el tema de la Comunidad Valenciana, porque ella es la presidenta, ha puesto al presidente del Júcar, de la Confederación del Júcar, que es el máximo responsable de toda la operación, de no hacer una obra de 210 millones de euros. Fíjate tú qué ridiculez, al lado de lo de Aldama, eso por la mañana ya lo tenía hecho Aldama, eso, ¿sabes? O sea, no lo hace, no se ejecuta, no tiene ninguna responsabilidad. El secretario de Estado del Agua estaba en Colombia, ella estaba en Bruselas desde hacía 15 días sin aparecer en su puesto. Los del Tiempo no le dan la información a la Comunidad Valenciana, a la comunidad, pues no se la dan, sí que es así. Y se la dan mal. Y el gobierno español, que tenía 35 o 45.000 militares para ir automáticamente a un caso absolutamente terrible, la mayor tragedia que ha tenido España, al menos en el último siglo, de ese tipo, ni aparecen, ni nada, aparecen 500 a los 5 días, nada. Y como este tampoco tenía policía autónoma como la tiene Cataluña, que no sabemos por qué la tiene Cataluña, y el País Vasco es una mini comunidad, ahí pues tiene su policía propia, no la tiene ni Madrid, ni la tiene Valencia, ni la tiene Andalucía, lo cual eso es una indignación, y eso ha producido más cadáveres, porque si hubiéramos tenido en la Comunidad Valenciana, si hubieran tenido, yo soy de Madrid,
al menos 12.000, que es lo que le corresponde respecto a los casi 20.000 que tiene Cataluña, su proporción de pago, pues autónomamente hubiera puesto esos 12.000 más municipales, que sí los puso, claro, ese desastre es totalmente responsabilidad, bueno, el 90%, además, bueno, del tonto del presidente del PP de la Comunidad Valenciana, que eso es una cosa desastrosa gestionando, pero tampoco tenía medios. O sea, ¿a quién iba a mandar? ¿A los policías municipales de Alcira o de dónde les mandaban? Es que no, es que era una cosa tal, claro, con ese equipo de comunicación que tiene en el Parlamento lleno de galleguitos el Feijóo, pues claro, así es que no se va a ningún lado. O sea, y en Europa, la tomadura de pelo que nos van a dar el próximo día es decir, oye, la próxima vez lo defiendes tú. Ya está claro, en la Comunidad Valenciana ya es la segunda fuerza, el PP, y la tercera, a 4 puntos del PP, es Vox. O sea, tómate las narices, ¿sabes? Hoy. Esas son encuestas de hoy, O sea, que de hoy, sábado, que salieron ayer. Ya, pero bueno, esa es la que está claro. Con esta gestión, ¿para qué le votas? Si es que, claro, si es que te toma el pelo el PSOE, que hoy está en sus peores momentos, ningún aliado en Europa, porque 100 votos sobre 720. O sea, cuando la derecha patriótica europea tiene 200 escaños, ya la Meloni ya es la 2 de la Unión Europea, mandando italiana, y antes era extrema derecha, ahora debe ser de extremo centro, ya, ¿sabes? Porque tú no veas lo que manda de posición central. Pues claro, es catastrófico para la gestión de lo que es el PP, vamos. Un minuto. Sí, el PP ha hecho el panoli en el asunto Rivera en Europa y por lo tanto en España. El panoli 3 totalmente. panolis ha hecho. Vamos a ver. No es muy complicado saber que en Bruselas hay un enfrentamiento entre los populares que mandan, que son los alemanes, entre Manfred Weber y Ursula von der Leyen. ¿Por qué? Porque ya Manfred Weber, en el anterior mandato de von der Leyen, quiso ser el presidente de la Comisión. Y la CDU alemana decidió que fuera von der Leyen. Bueno, pero es que agotado el mandato de von der Leyen, señora que ha tenido una grave erosión y que arrastra, ha vuelto a imponer a von der Leyen sobre Manfred Weber. Entonces, que el Partido Popular, sabiendo que quien manda es von der Leyen, pida que lo defienda en Bruselas Manfred Weber, es pedir que le defienda al perdedor. Y claro, ha perdido, porque von der Leyen ha dicho que quiere a Rivera, porque se ha comprometido con el gobierno español por escrito. Esto es una cosa incalificable, de impericia y, voy a decirlo claramente, de la tontuna más espantosa creer en eso. Bueno, es que es una repetición, lo que hace van der Leyen es una repetición del modus operandi de Sánchez. Claro. Me alío con quien sea. O sea, si hace falta, me alío con mi odiada extrema derecha, con el candidato de Orbán, con el candidato de Meloni, para ser yo. Entonces, o sea, que es que aquí el problema que hay ya va más lejos. Aquí hay un problema que es que van der Leyen y Sánchez se parecen mucho. Sí, claro. Es decir, que se parecen mucho en la manera de actuar. Claro, van der Leyen es la que ha apoyado pero voy más lejos. No solamente está la apuesta de Teresa Rivera, está la propia apuesta por la Agenda 2030. Porque detrás de lo que ha pasado en Valencia está una política que es la de respetar los cauces, la de no cuidar la agricultura, la de no cuidar la ganadería, en fin, que es la responsable esa política que no se acaba de desechar del drama valenciano. Bueno, recta final del programa, no tenemos tiempo para más, si acaso para darles un elemento de reflexión. ¿Por qué le dio la medalla del mérito civil Marlaska a Víctor de Aldama en el año 2022? Hace nada. Será por algo, digo yo. Seguro que se la manda al juez. ¿Y esto por qué no me lo habéis dado, majetes? Bueno, con ese elemento de reflexión, ahora sí pueden ir a dormir y darle vueltas al asunto, que va a ser muy divertido también. Les espero el próximo sábado a las 10:30, como siempre. Muchas gracias.